Patricia, ¿nos oyes? Ya danos auxilio, vean, ¿está Ander? Ah, sí, está ahí, ¿no? Ander, ¿está entzuten? Bai, ya, he llegado por fin. Seirex auxilio, ¿está? Bai. Vale, ederto, venga, va. Orduen hasiera emango zaigu pleno honetari, ¿vale? Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, de fecha 23 de diciembre, al pleno con el siguiente punto del orden del día, que es el primero es la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 25 de noviembre del 2021. ¿Algún comentario que queráis hacer al acta? Vale, entonces la damos por aprobada y pasamos al punto número 2, que sería la aprobación si procede de las tarifas para el año 2022 por el uso de las instalaciones deportivas municipales. Expediente 3129/2021. Nayara, ¿comentas? Bai. Bueno, únicamente sería ratificar el cumplimiento del contrato en cuanto a las tarifas. Se trató todo en comisión. Lo único, si alguien tiene alguna duda o quiere alguna aclaración, pues que me comente, pero simplemente es el cumplimiento del contrato. Vale, pasamos al turno de debate. Entonces, Jon, ¿algún comentario que quieras hacer? Bai, eskerrik asko. Bueno, muy brevemente. Esta subida de tarifas para usuarios y usuarias de las instalaciones deportivas de Sopela no ha sido consensuada ni acordada con la oposición, ni tampoco creemos que sea buena para vecinos y vecinas de Sopela. DBTU está en contra de la subida que propone el equipo de gobierno, haciendo mención además a que el contrato del que continuamente habla el equipo de gobierno nunca ha tenido el visto bueno de DBTU. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Jon. Teresa, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, bueno, el cumplimiento del contrato es obligatorio, si no incurriríamos en un enriquecimiento indebido y nos veríamos sumidos en un pleito. Y bueno, el contrato, los pliegos estuvieron suficientemente debatidos en su momento y, entre otras cuestiones, creo que hay que tener en cuenta la importante subida salarial que conlleva la subida de las tarifas para los trabajadores, que es más de un 6%. Es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, además de que hay que cumplir rigurosamente el contrato que se ha establecido con el contratista. De acuerdo, gracias, Teresa. Eder, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, bueno, en primer lugar, aunque sea, como ha dicho Nayara, únicamente cumplir el contrato, hay que tener en cuenta que, bueno, yo creo que es evidente que la obra de ampliación, el nuevo edificio y la serie de cuestiones que se van, las pistas de pádel que van a suponer ese contrato, al final se repercute al usuario e indirectamente al ayuntamiento, porque si no me equivoco, va a haber una partida en el presupuesto que luego se va a votar que también se ha creado para repercutir al ayuntamiento esa subida de tarifas. No te equivocas. Vale, es que recasco. Entonces, bueno, al final indirectamente no es por arte de magia esa construcción, esa ampliación, y se repercute tanto al usuario como al ayuntamiento esa construcción. Nos parece una subida exagerada. El contrato, evidentemente, como se ha comentado anteriormente, está aprobado. Las circunstancias de esa aprobación, de ese pliego, pues bueno, no voy a repetirme, pero bueno, no fueron las más adecuadas. No es nuestro modelo de gestión. Nosotros, ya como hemos dicho bastantes veces, apostamos por la gestión indirecta, gestión directa, y tampoco dentro de la gestión directa, tampoco la duración de este contrato y las cláusulas, pues tampoco las apoyamos. También creemos que estas tarifas venían precedidas, venían en el contrato, evidentemente. Creo que no hay relación entre la subida salarial y la subida de las tarifas. Se puede dar una cuestión sin la otra. La subida salarial se da por otro contrato, que es el que ha firmado el sector de instalaciones deportivas con las centrales sindicales, que es el convenio laboral. Entonces, creo que hacer esa relación tampoco
tampoco es correcto del todo. Pero muchas veces, pues bueno, la situación no es la que nos gustaría y bueno, pues a veces hay que elegir el mal menor, y también somos conscientes de que incumplir este contrato, pues bueno, acarrearía unas consecuencias para el ayuntamiento y para los usuarios y para la plantilla posiblemente, que son peores que la subida en sí de las tarifas. Por lo tanto, es evidente que estamos entre la espada y la pared y no es una situación nada cómoda. Y también hay que tener en cuenta que, vale, pueden subirse esos salarios, como ha dicho Teresa, pero aparte de los salarios hay que tener en cuenta las condiciones del día a día de los trabajadores, de la plantilla, que ahora mismo, por lo que nos llega, son peores que con la anterior concesionaria. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, las condiciones materiales y del día a día de la plantilla. Como he dicho, a veces hay situaciones incómodas en las que nosotros no es nuestro modelo de gestión, no es nuestro tipo de contrato y esta tarifa no la vemos. Pero también hacemos un análisis un tanto, bueno, del mal menor, y creemos que, bueno, que oponerse a esta subida tarifaria pues no sería lo mejor para el pueblo. Simplemente por eso, el mal menor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Loeder, parkatu. Patricia, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, yo no estoy de acuerdo en la política de discriminar entre empadronadas y no empadronadas con bonificaciones para sus vecinos y vecinas, frente a ciudadanos y ciudadanas del resto de municipios. Es contraria a la ley, puesto que vulnera el principio de igualdad que recoge la Constitución. La ley dice que no se puede discriminar entre empadronados y no empadronadas. Un ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander, que presentó en febrero, que dio la razón a un particular que presentó en febrero de 2018 una demanda por tener que pagar más que los usuarios empadronados. Esto mismo ha sucedido aquí al lado también, en Guipúzcoa, donde ya han empezado a cobrar las tasas por igual, las tarifas por igual a todos los usuarios y usuarias. Tampoco se tiene en cuenta a las familias monoparentales, las siempre gran olvidadas. Aquí en Sopela, a una familia monoparental hoy día, en este polideportivo, le cuesta menos tener 2 carnes de socio que uno familiar. Habría que revisar las tarifas perdón, y adecuarlo a la legalidad, sin olvidar a los grandes perjudicados, claro, las familias monoparentales. Eso, lo dicho. Gracias. Vale, eskerrik asko, Patricia. Gurusne, ¿se os desateko? Sí, voy a coger yo la palabra. Primero, se hipoteca a Sopela con la licitación del polideportivo para los siguientes 20 años, licitación la cual, recordemos, se aprobó con gran polémica en el Pleno de mayo, dado el problema de conexión que tuvo por aquel entonces la exconcejala del Elkarrekin Podemos, Patricia Alfonso. El equipo de gobierno sacó adelante la licitación con el voto de calidad del alcalde. Un servicio tan importante no se puede aprobarse mediante estas triquiñuelas. El consenso debe ser mucho mayor. Y decimos que se hipoteca Sopela, en primer lugar, por la falta de consenso en relación a una propuesta que influye a las 5 próximas legislaturas, fijando las inversiones a realizar en unas instalaciones deportivas diseñadas unilateralmente por el PNV. Decisiones tomadas sin consultar a la ciudadanía, sin buscar apoyos en los grupos de la oposición, sin ningún estudio técnico que justifique dichas instalaciones concretas. Se trata de una decisión arbitraria del PNV, dejando dichas inversiones en manos de la empresa privada adjudicataria. Pero ahora viene la segunda parte, que viene de la mano de dicha licitación: hipotecar el bolsillo de los usuarios al polideportivo. Es decir, subir las cuotas del polideportivo. Y qué mejor forma de hacerlo que aprobando hoy una subida del 20% de la cuota. Pero no todo queda aquí. Si tomamos como referencia la cuota actual, a partir del próximo año y durante los 6 años siguientes se producirá una subida acumulada del 73% en la tarifa de los asociados, según los pliegos de la licitación, y a partir de 7 años está prevista una subida anual del 2%. ¿Y por qué una subida tan acusada? Porque parte de la financiación de las futuras instalaciones vendrá de la subida de cuotas a los usuarios del polideportivo. Además, a colación de lo que se ha nombrado, de que va a haber una subida salarial a los trabajadores del polideportivo de un 6,5, pues hemos solicitado reuniones periódicas con los sindicatos del polideportivo para hacer un seguimiento de la situación tras el cambio de empresa, y precisamente sus condiciones no es que hayan mejorado. De hecho,
podemos enumerar una serie de preocupaciones que nos han transmitido. A día de hoy continúan con ERTES. Están con la incertidumbre de si las obras de julio y agosto les repercutirá también mediante ERTES. Hay incumplimientos de cláusulas del convenio, como por ejemplo con la ropa. Ha habido pérdida de derechos, como por ejemplo cursillos para hijos, actividades para trabajadores, dietas de formación, pérdidas de horas para formación. En festivo cobran menos. Hay problemas con la administración, nóminas, antigüedad, la planificación. La parcialidad laboral es alta. Por otra parte, también se ha mencionado pues, que en estos presupuestos iría una partida para subvencionar esta subida del 20% a las cuotas del polideportivo. Sería una subvención solo para el año 2022, o también estaríamos hablando de realizar esta partida durante todos los años próximos y venideros en los presupuestos de Sopela, que se acaba desapareciendo esta partida de los presupuestos, pues sería una subida encubierta a lo largo de los años. Y con esto sería todo. Bueno, me voy a intentar explicar porque hay veces que igual no lo he hecho correctamente. John, lo de que el estudio, en cuanto a lo de que no ha estado consensuado, no está consensuado, pero bueno, está aprobado en un pleno. Cierto es con el voto de calidad del alcalde, pero está aprobado en un pleno, hay un contrato firmado, entonces no nos podemos remitir, como bien ha dicho Eder, él no apostaba por este tipo de gestión, pero estamos en el momento en el que estamos y estamos en una concesión donde hay un contrato que hay que cumplir, es que no... Y perdonar, porque con esta actualización de tarifas he dicho que sí es la tarifa del 20%, pero se me ha olvidado que hasta ahora no teníamos el servicio del Chiquigune y con esta actualización también incluiríamos ese servicio, ¿vale? Incluiríamos también esa tarifa. Un estudio económico que no, unas inversiones como que no son buenas para SOPE, que no tenían el visto bueno de todos. Realmente aquí todo está relacionado. Entonces, el estudio económico que iba anexo al contrato, donde finalmente la concesionaria va a invertir, que no se nos olvide, cerca de 5 millones en Sopela, quien diga que es hipotecar, o sea, lo que algunos consideran hipotecar, yo llamo estabilidad, que hoy en día, 20 años, lo que tendremos que hacer es que durante esa estabilidad, esa actualización y ese seguimiento del convenio que tienen acordado, que no se nos olvide que es una subida de un 6,5%, que gracias a esas inversiones que rondan al final 2.800.000 más el 1.800.000 del canon, cerca de los 5 millones, van a permitir que todos esos abonados que todavía... pues bueno, por entre la circunstancia de la pandemia y que realmente con las instalaciones que tenemos en la actualidad el servicio no es el mejor en este momento, pues recuperar todos esos abonados. Entonces, esto al final como una cosa es la consecuencia de la otra. En cuanto estén las instalaciones, en cuanto estén las inversiones, se permitirá también acortar esa parcialidad porque habrá más servicios, más ingresos, mayores beneficios y con lo cual al final eso repercute indirectamente y directamente en los trabajadores. Cuando hablamos de ese 20%, que es una subida exagerada, en números reales son 3 euros. La media que puede pagar una persona, que extrapolamos a todos los servicios que hay actualmente en el polideportivo, serían 16 euros, que si el 20% de esos 16 euros son 3,2. 3,2 que gracias a esa partida que habéis comentado, la de ayudas de promoción a la práctica deportiva de 45.000 euros, esa subida se queda en 1,6 euros. Vamos, un café, creo exactamente. ¿Puedo, Nayara? ¿Sí? ¿Me puedes corregir algo que has dicho? Sí, corrígeme. Has hecho unos cálculos y la subida realmente no es por cada actividad, porque acabas de mencionar
has hecho un cálculo de unos 16 euros, que eso será la cuota, pero si haces gimnasio y otra actividad más, no Si tú haces un acumulado, una media de toda la gente que está en el polideportivo, de todas las actividades, la media sale que por persona cada persona viene a consumir 16 euros. Unos harán menos, otros harán más. Entonces, a la media, evidentemente, si no media. tendríamos que ir Vale. tarifa por tarifa. Y bueno, y que había que actualizar las tarifas, que claramente al final los municipios, no solo vecinos, sino hasta gente de Bilbao, Leioa, al final viene al polideportivo pues porque las tarifas son las que son, ¿no? El polideportivo realmente necesita usuarios. Un polideportivo sin usuarios realmente... ¿Y qué estamos No, diciendo? lo digo porque estás De hecho, diciendo las que... inversiones es una manera de intentar recuperar a todos esos usuarios que durante la pandemia, o bien porque las instalaciones no están acorde, o porque al final tema de aforos, bueno, necesitan, de hecho, por eso salen los 2.800.000. No sé, es que... Bien, dicho esto, entonces pasamos a la votación de este punto. Pasamos a votar. Patricia. No. Joseba. Arantxa. Es. Unai. Es. Burusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Es. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Es. Nacho. Bai. Aichiber. Es. Marilyn. Bai. Miquel. Es. Vale, hay empate, con lo cual tenemos que volver a votar. Pasamos otra vez la segunda vuelta. Patricia. No. Joseba. Arantxa. Es. Unai. Es. Burusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Es. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Es. Nacho. Bai. Aichiber. Es. Marilyn. Bai. Miquel. Es. Eskerrik asko, bigarren txandan onartu telotzean da. Con el voto de calidad del alcalde se queda aprobado el punto número 2. Pasamos al punto número 3. Convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Sopela y la Diputación Foral de Vizcaya para la gestión de las playas, expediente 3984/2021. Hacer un comentario, simplemente que sepáis y que lo tengamos todos en cuenta, que para la aprobación de este punto necesitamos mayoría absoluta, es decir, harían falta 9 votos como mínimo, 9 votos afirmativos. Vale, pues dicho lo cual, Angelines, tuya es la palabra. Eskerrik asko. Bien, como ya adelantó Nacho en la Comisión de Urbanismo, era algo que ya se había tratado en el Pleno y como no se consiguió la mayoría necesaria, lo volvemos a traer. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si se firma este convenio, Diputación Foral de Vizcaya haría una serie de servicios. Si no conseguimos sacar adelante, nos quedaríamos sin estos servicios que ahora paso a leer. Servicio de mantenimiento y limpieza de las playas. Servicio de instalación y retirada del mobiliario desmontable en temporada estival. Servicio de prevención de accidentes, socorrismo y asistencia. Dotación de módulos para el servicio de socorrismo. Dotación de aseos para las personas usuarias.
baño asistido en varias playas, información a las personas usuarias sobre las condiciones de uso de las playas, atención de dudas, quejas, reclamaciones, propuestas de mejora presentadas por las personas usuarias, evaluación de los servicios prestados a través de la carta de servicios e información y balance de los principales datos de la temporada. Imaginaos qué presupuesto haría falta si el Ayuntamiento de Sopela tuviera que asumir todos estos servicios. Y no solo eso, aunque se tuviera el presupuesto necesario, en las fechas en las que estamos, para que en la temporada de playa iniciara en estas condiciones, sería materialmente imposible llevarlo a cabo. Entonces, pues volvemos a repetir que es una responsabilidad el sacar esto adelante. Bien, no sé si Nacho quieres hacer alguna aportación o pasamos directamente al punto, a debatir este punto. Bueno, ha comentado Angelines que es un tema de responsabilidad, ¿no? Porque de aquí al mes de junio, que empieza la temporada de playas, independientemente del presupuesto, por mi parte, veo materialmente imposible organizar este trabajo por parte del Ayuntamiento de Sopela, contratar a las personas adecuadas, con la formación adecuada, todo este servicio, y digo independientemente de la dotación presupuestaria. Digo, yo solo hablo ya del trabajo que hay que organizar para que las playas tengan los servicios y la seguridad que requieren. No tengo más que añadir a lo que ya ha comentado Angelines con los compromisos que adquiere Diputación por medio de este convenio. De acuerdo, eskerrik asko, Nacho. Iniciamos el turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? Bueno, yo suelo añadir, además de lo que se ha dicho, que la gestión integral por parte de la Diputación de todas las playas conlleva una actuación unívoca en cuanto se pueda presentar algunas situaciones como las que hemos vivido y desgraciadamente estamos viviendo. La gestión sanitaria, la gestión de aforos. Se ha visto, se ha podido leer que en determinadas playas se permitían unos aforos, en otros no, en unas se hacían unas limpiezas periódicas distintas de otras y de esta manera iríamos además a una gestión integral que en tiempos de dificultad sanitaria creo que es fundamental. Eskerrik asko, Teresa. Eder, ¿algún comentario a hacer? Sí, bueno, en primer lugar, remarcar que si en el anterior pleno este convenio no se ha llevado adelante fue no porque no se quisiera, sino porque considerábamos algunos grupos, y creo que no nos equivocamos, que por la premura faltaba información. Ahora que tenemos más información, pues y después de consultar al personal técnico, es evidente que bueno, este convenio puede tener algunas cuestiones que bueno, no sean del todo las ideales, pero bueno, es evidente que si no entramos en este convenio habría que crear o habría que incurrir en un gasto que ahora mismo no tenemos y bueno, pues todo lo que sea ahorrar dinero al pueblo, pues bienvenido sea. Una vez más, hay que mirar por el interés general, lo mejor para el pueblo y bueno, creemos que todo lo que sea ahorrar y además que bueno, este convenio se venía aplicando, simplemente que bueno, ahora se hacen las cosas, se trae este convenio aquí, que es como lo que había que hacer anteriormente, que es algo que no se hacía y bueno, no sé por qué no se hacía, pero bueno, apoyaremos el convenio y bueno, esperemos que salga adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eder. Simplemente, efectivamente, tiene razón. La premura de la última vez fue aquí te pillo, aquí te mato, como coloquialmente se suele decir. Lo que pasa que la misma premura que tuvisteis el resto de los grupos, pues lo tuvimos el equipo de gobierno, porque efectivamente todavía aquel jueves a la mañana, el día 25, todavía no sabíamos si lo podríamos llevar o no. O sea que, pero bueno, a ver, en ese sentido tienes razón, pero bueno, nos pasó un poco a todos. Vale, correcto, gracias, Eder. Patricia, ¿algún comentario que quieras hacer? No. Vale, eskerrik asko, Urusne, zeo zer esateko? Bai, honek hartuko du hitza. Ederto. Bai, lehenik eta behin komentatzea, hain zuzen ere, Elkarrekin Podemosek komentatu duena, ez? Azaroan, esesko eman genion puntu hau gai ordenean sartzeari, izan ere ez genukan inolako informaziorik. Orain daukago informazioa eta beste kontu bat, esaten zan ja zegoela denborarik, eta ikusi da, benetan denbora bazegoela komisiotan
behar bezala informatu zen, dokumentazioa bagenuen, eta orduan, gaia aztertuta, kontua da, hitzarmen hau beharrezkoa dela, gauden baldintzekin, beharrezkoa da, zerbitzu horiek aurrera ateratzeko, bai kostuengatik, eta bai aipatu den bezala, lana antolatzeagatik, baina guk bakarrik bi ideia azpimarratu nahi ditugu. Lehenik eta behin, hitzarmenaren kontrola. Ikusten dugu garrantzitsua hitzarmen honi jarraipen bat ematea, kontrol bat egitea hitzarmen honi, eta batez ere Bizkaiko Foru Aldundiak egingo duen zerbitzuari. Eta zehazki kontratatuko diren langileen lanbaldintzak eta zerbitzuaren kalitatea. Hori batetik. Eta gero bestetik, udalaren betebeharra da hondartzen erabileraren inguruko ordenantza garatzea. Sopelak badauka. Baina ordenantza hori 2011 urtekoa da, garai horretan Imanol Garaizen alkate, eta Josu Landaluze egungo alkatea alkate ordea zen, beraz, 10 urte pasa dira, behar bada, garaia da ordenantza hori be eguneratzeko. Izan ere ordenantza horrek arautzen du suflariek daukaten espazioa, arautzen du bainisten edo hondartza erabiltzen duten pertsonen eskubideak, garbiketa eta bar. Orduan, behar bada, aukera egokia da ordenantza hori eguneratzeko edo behintzat azterketa hori, eguneraketa hori aztertzeko. Comentaba que este convenio es necesario por todas las razones que se han dado, razones económicas y también de gestión. Queríamos subrayar dos ideas o dos propuestas importantes desde nuestro punto de vista. Realizar un control y seguimiento adecuado de este convenio y en relación a la calidad del servicio ofertado y en relación a las condiciones laborales de los trabajos que contrate la Diputación para realizar los servicios en las playas de Sopela. Y finalmente, la ordenanza de uso de playas es de fecha del 2011, ha pasado tiempo, 10 años, y vemos interesante que en el próximo año se haga un intento o un estudio, de revisión de dicha ordenanza, ya que dicha ordenanza regula la utilización o el uso deportivo y de los diferentes usuarios de las playas, higiene, etcétera. Y quizás ha llegado el momento también de darle una revisión. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Unai. A ver, te comento. Con respecto al seguimiento del contrato, evidentemente todos los años hay desde el Departamento de Medio Ambiente un seguimiento concreto y muy intenso de todas las actividades y todas las acciones que se hacen en la playa derivadas del contrato o del convenio con la Diputación. Los contratos evidentemente sí los hace Diputación, los hace vía licitación, tanto socorristas como la limpieza de playas y el demás. El personal de los aseos de limpieza sabes que está dentro del contrato del Ayuntamiento de limpieza viaria, el personal que atiende los aseos, con lo cual, pues bueno, por supuesto que eso hay un seguimiento muy concreto desde el Departamento de Medio Ambiente todos los años y no una vez al año, sino que las reuniones son periódicas. Con respecto a la ordenanza, actualizarla, totalmente de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo y recojo el guante para que a partir de ahora pues iniciemos ya, hagamos una lectura crítica de esa ordenanza para intentar actualizarla y ver en qué la podemos mejorar y efectivamente pues ahí tiene razón porque ya son 10 años y hay cosas que ya se están quedando un poquito obsoletas. Totalmente de acuerdo. Vale, pues dicho esto, pasamos a la votación de este punto. ¿De acuerdo? Venga. Patricia. Sí. Joseba. Arantxa. Unai. Urusne. Teresa. Sí. Eder. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Bai. Nacho. Bai. Etxiber. Bai. Marilyn.
Miquel? Vale, eskerrik asko, onartu zen boten du puntu hau. Hurrengo punture paseko gara, aprobación inicial si procede de la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales, expediente 1524/2021. Bien, esta es una ordenanza que había que actualizarla, llevamos trabajando ya muchos meses con ella. Bien, pues la ordenanza que os hemos traído es la actualización, porque ya en LACUA se va a modificar, entonces la teníamos que actualizar porque estaba totalmente obsoleta. Se modifican 4 puntos. Nacho, ¿quieres tú hacer la explicación de esta ordenanza? Perfecto. Vale, correcto. Gracias, Nacho. A ver, es una actualización de la ordenanza actual, que es de 2013, ¿vale? Como ya explicó perfectamente en comisión el técnico John Lantarón, el pasado mes de septiembre se hizo una consulta pública precisamente de los puntos que se iba a actualizar. Y se han recogido las aportaciones de la ciudadanía y es lo que modificamos en la ordenanza, ¿no? En concreto, en cuanto al control de las colonias felinas, en cuanto al desarrollo o la acotación de zonas de esparcimiento controlado de los perros. También se trata de hacer una ordenación en cuanto a la convivencia de la ciudadanía con los animales, ¿no? De tal manera que se regule y se controle que los animales, en este caso los perros, vayan atados en todo momento, ¿no? Y para eso se delimita las zonas del municipio en los que se permite a los perros ir sueltos. Y por último también se modifica el uso de un lenguaje inclusivo en los términos administrativos con respecto a los animales. Básicamente esas son las principales actualizaciones que se hace, repito, de una ordenanza que ya hay vigente en el municipio desde el año 2013. Bien, dadas estas explicaciones, antes de pasar al turno de debate, tenemos una enmienda registrada por Patricia, la concejala no escrita, Patricia de Los Ángeles Alfonso, que primero deberíamos leer la enmienda, debatirla y votarla para incluirla o no dentro de la ordenanza. Entonces, Patricia, ¿quieres leer tú? Si tienes la garganta mal y quieres que la lea yo en tu nombre. Sí, lo único que iba a preguntar son 3 puntos. ¿Leo los 3 seguidos o se vota punto por punto? Sí, no, lee todo lo que es las 3 enmiendas que has metido y luego las debatimos. ¿Te parece? Vale, sí. Venga, correcto. Y con la justificación de cada una, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eso es lo que te quería decir, que como tienes la garganta mal, si quieres la leo yo en tu nombre y luego tú la explicas. Vale. Gracias. Vale, pues si te parece, ¿eh? Sí. Vale, Gracias. Venga, perfecto. Pues entonces, si me permitís, paso a leerosla en un momentito y luego Patricia que haga ella las explicaciones pertinentes. La primera enmienda de modificación, el objeto sería la modificación del artículo 8.5. El texto propuesto es el que no se podrán sacrificar los animales que se encuentren en los centros de recogida, independientemente del tiempo transcurrido desde su entrada en los mismos. La práctica de la eutanasia solo podrá practicarse exclusivamente por un profesional veterinario oficial o privado habilitado, previo informe veterinario mediante métodos que impliquen la pérdida de consciencia inmediata e indoloros a animales con enfermedades o dolencias incurables o con un padecimiento físico que le generen dolor o sufrimiento. La justificación de esa modificación es: con la entrada en vigor el 5 de enero del 2022 de la Ley 7/2021 del 15 de diciembre, que modifica el Código Civil para adaptarlo a la verdadera naturaleza de los animales y a las relaciones de convivencia que se establecen entre ellos. Esa es la justificación. Si no, Vale, ya lo digo entonces, yo, pero bueno. paso, no leo la justificación, leo las propias enmiendas. Perfecto, sin problema. La segunda enmienda sería
de inclusión. El objeto de la enmienda sería el artículo 9.3 y el texto propuesto es: para el control de poblaciones de aves urbanas, incluidas las tipificadas como exóticas, se favorecerán procedimientos de control de natalidad mediante métodos anticonceptivos. La tercera enmienda, de inclusión también, el objeto de la enmienda es el artículo 13 de inclusión del apartado X. Mantener animales de compañía atados mediante cadenas o elementos similares durante más de 4 horas consecutivas. En cualquier caso, la longitud de la atadura no podrá ser inferior a 3 metros y el animal deberá disponer de acceso fácil a cobijo y a un recipiente de agua potable y comida. Asimismo, los animales de compañía no podrán estar o deambular por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento. Adelante, lee las justificaciones o lo que consideres. Voy. Sí, bueno, voy. El punto del artículo 85.5, la justificación sería: con la entrada en vigor el 5 de enero del 2022 de la Ley 17/2021 del 15 de diciembre que modifica el Código Civil para adaptarlo a la verdadera naturaleza de los animales y a las relaciones de convivencia que se establecen entre ellos y los seres humanos. Se hace necesario que se recoja en la ordenanza de forma taxativa la prohibición de sacrificar a los animales de compañía abandonados. En el artículo 9.3, perdón, bueno, igual tiene razón Josu, pero bueno, voy a intentar. Los métodos de sacrificio, además de crueles e impopulares, han resultado ineficaces y caros. Barcelona ha conseguido reducir en un 50,9% la población de las palomas en las áreas donde se ha administrado maíz recubierto de nicobarcina, un fármaco veterinario anticonceptivo. Este método anticonceptivo se lleva utilizando desde hace décadas en diferentes ciudades europeas con éxito. El artículo 13, inclusión del apartado X, la explicación es: mantener a los perros atados es una práctica extendida que genera problemas de comportamiento en estos animales. Además de ser un acto cruel con los perros, es muy peligrosa. Estos perros, al no tener contacto cercano con los humanos ni con otros animales, no reciben jamás una caricia. Por este motivo se vuelven muy asustadizos. Y eso está probado, y eso hace que puedan desarrollar agresividad debido a la falta de socialización junto a las energías que no se les ha permitido quemar jamás de actividad física no adecuada, etcétera, etcétera. Todos los animales necesitan diariamente dosis de actividad física. Si les privamos de ella, estarán profundamente estresados, excitables y tendrán más tendencia a los desórdenes de comportamiento. Mantener a los perros atados solo se debe ser de forma puntual y siempre con correas o cadenas que no ocasionen daño o lesiones. Así, establecer que los animales de compañía no puedan estar o deambular por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento para su propia seguridad, la seguridad del propio animal y para los demás y la seguridad vial. Perdón por la tos, pero estoy fatal. Vale, eskerrik asko, Patricia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es entrar en el debate de esta enmienda al punto número 4. Entonces, Jon, ¿algún comentario que quieras hacer a esta enmienda? No, nada que comentar. Eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario que quieres hacer? No solo creo que es importante adaptar primero nuestra ordenanza a la vigente ley, que entra en vigor en breve. Y luego, desgraciadamente, yo creo que todos alguna vez hemos presenciado episodios de tortura y de maltrato animal, y esta, creo que una ordenanza es el instrumento necesario para, primero, corregir esas actuaciones
a través de la sanción, que parece ser que es la única forma que muchas personas entienden. Y por otra parte, también servirá como educación ciudadana para saber que los animales también tienen dignidad y que no son juguetes ni que se puedan echar a la basura cuando ya nos hayamos cansado de ellos. Eskerrik asko, Teresa. Eder, ¿algún comentario que quieres hacer? Sí, bueno, rápidamente, que es una buena noticia que la ordenanza se adapte a los tiempos que corren y bueno, a que los animales, pues bueno, hay que tratarlos con cariño y con respeto y de igual a igual. Pues eso, bakarrik. Hori, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Gurusne, ¿algún comentario que quieras hacer? Bai, Mikelek hartuko du hitza. A ver, sobre estas enmiendas que hemos recibido hoy, la comunicación de que se habían presentado, tenemos unas dudas razonables y sí que nos gustaría conocer la opinión de la secretaria municipal. ¿En qué sentido? Creemos que sí, que la ordenanza debe regular aspectos que sean necesarios, pero al mismo tiempo evitar reproducciones de artículos que ya forman parte del ordenamiento jurídico. Entonces, vemos que en el caso de que esto fuera así, no veríamos necesario esa incorporación. Entonces, a ver si a través de la opinión de la secretaria nos puede presentar algún tipo de información al respecto sobre esta enmienda que se está presentando. Miquel, Parcatu, ¿sobre qué queréis que os dé mi opinión? Has dicho que hay algunos artículos que reproducen la normativa y que no son necesarios introducirlos. Es que ha habido un momento en que no te he oído bien. Sí, me refería concretamente a la enmienda que se ha comentado, a ver si lo que aparece en el contenido de la enmienda, de alguna manera, ya está recogido en el ordenamiento jurídico y como tal, su incorporación en la ordenanza no sería necesario porque ya hay algo que sobre ello está legislado. Simplemente está la duda. Si todo esto que se ha comentado en la enmienda debería ser recogido dentro de la ordenanza. Es que, a ver, yo he leído la enmienda, también, lógicamente, pues bueno, las justificaciones que se dan en la enmienda, y esa enmienda se basa en una ley que modifica el Código Civil y que regula determinados aspectos de las relaciones con los animales cuando se dan supuestos de divorcio o separación entre parejas. No se centra tanto en lo que regula, desde mi punto de vista, esta ordenanza, que es más bien pues bueno, supuestos en los que bien, se producen abandono de animales y, por tanto, el ayuntamiento directamente o a través de una empresa que gestione el servicio se tenga que hacer cargo de esos animales que se encuentren abandonados en la vía pública, o bien desde el punto de vista de los derechos y obligaciones que tienen las personas que son propietarias de ciertos animales y que no los abandonan, u otros animales que simplemente son callejeros. Yo creo que esta enmienda, desde mi punto de vista, se basa en una normativa y lo que hace, o sea, en una normativa que modifica el Código Civil, que en mi opinión regula otro ámbito de las relaciones con los animales y, sobre todo, como he dicho, desde el punto de vista de la guarda y custodia de esos animales cuando se dan separaciones y divorcios, que es en lo que se mete el Código Civil. Y lo que creo que hace es trasladar esa regulación o el espíritu de esa normativa a la presente ordenanza. En cualquier caso, si, como digo en mi informe, porque sí que es verdad que a veces cuando se regula una materia vía ordenanza o bien se modifica una ordenanza, a veces se reproducen artículos de la normativa. Yo, como digo en mi informe, considero que no es necesario reproducir esas normas porque esas normas ya están en las leyes y desde ese punto de vista nada aportan. Pero aunque así fuera, tampoco es algo que sea ilegal. Yo solo comentaba básicamente desde el principio de buena regulación para evitar, pues eso, que tengamos varias leyes que digan lo mismo. O sea, cuando el ayuntamiento regula, se supone que regula para aportar algo nuevo y, sobre todo, pues bueno, para satisfacer el interés general municipal desde las potestades que tiene la administración. Porque para regular otras cosas ya están otras administraciones. O sea, no hace falta que el ayuntamiento entre a repetir lo que ya existe. En este caso creo que no lo repite porque, como he dicho, creo que se hace una extrapolación del espíritu de esa ley a la ordenanza, pero bueno,
aunque lo repitiera, ilegal desde luego no es. No sé si he aclarado la duda o... Vale, es que ricasco, Laura. ¿Algún comentario más que queráis hacer sobre esta ordenanza? O sobre esta enmienda, perdón, que sería lo primero que votaríamos, ¿vale? La inclusión o no de esta enmienda en la ordenanza municipal. Vale, pues entonces pasamos a votarla. La enmienda, Patricia. Sí. Joseba. Arantxa. Abstentzioa. Unai. Abstentzioa. Urusne. Abstentzioa. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Naiara. Bai. Nik bai. Ander. Abstentzioa. Nacho. Bai. Itziber. Abstentzioa. Marilyn. Bai. Mikel. Ederto, eskerrik asko, onartutzen lotzean da. Pasako gara 5. puntura. Reconocimiento de obligaciones, expediente 110/2021. Angelines. Barkatu, ahora esto era la enmienda, ¿no? Parcatu. Yo quería correr demasiado ya. Perdona, eskerrik asko, Jon, por el aviso. Vale, entonces seguimos en el punto número 4. Incorporamos la enmienda a la ordenanza que se trae aquí a debate. Entonces ahora pasamos al debate de esa ordenanza. Jon, ¿algún comentario que quieras hacer? Bai, eskerrik asko. Bueno, también brevemente. DBTU piensa que esta modificación de la ordenanza de animales aún está incompleta y es bastante mejorable. Por ejemplo, en lo que respecta a la implantación del método CER para el control de las colonias felinas, esta modificación en la ordenanza, lo que hemos visto, establece toda una serie de obligaciones para los y las voluntarios y voluntarias. Pero no vemos reflejado en su texto que el ayuntamiento asuma prácticamente ninguna por su parte, ninguna de modo concreto. Sin embargo, esta modificación ampara la figura de la persona alimentadora de gatos, lo que supone un avance respecto al vacío legal en que actualmente se encontraban. DBTU considera que esta ordenanza debería volver a modificarse en breve plazo para poder subsanar las indeterminaciones y deficiencias que hemos observado. Pero, mientras tanto, facilitaremos con nuestra abstención que esta modificación sea aprobada. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Teresa, ¿algún comentario a hacer? No. Vale, eskerrik asko. Eder, ¿algún comentario? No, simplemente remitirme a lo dicho anteriormente. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Suri. Patricia, ¿algún comentario? No. Vale, eskerrik asko. Gurusne, zeo zer esateko? Bai, Mikelek hartuko du hitza. Sí, en principio, de acuerdo con lo que ha comentado anteriormente la secretaria municipal, al decir que esta ordenanza se debe basar en la buena regulación y que permita, entendemos, una aplicación y cumplimiento de la misma. Esto, desde nuestro punto de vista, debe ser algo fundamental, ¿eh? Al mismo tiempo, pensamos que una normativa también tiene que ser dinámica y que se debe adaptar a las nuevas circunstancias. Bien, pues hechas estas reflexiones, coincidimos con el informe de la secretaria municipal en su apartado de conclusiones cuando viene a recomendar la revisión de los contenidos de algunos artículos. En concreto, se habla del 3, del 4, del 7, del 33 y de la disposición transitoria. Todo ello creemos, desde nuestro punto de vista, que puede evitar riesgos sanitarios y reconducir los posibles conflictos de convivencia que se puedan generar, ya sea entre personas y animales, así como entre los dueños de los animales con otras personas. Sí que queríamos hacer una puntualización en concreto sobre el artículo 12, el que hace referencia al libre esparcimiento de perros en zonas autorizadas mediante decretos de alcaldía. Este artículo se completó, desde nuestro punto de vista, creemos que así fue, en la Comisión de Urbanismo de la semana pasada, en el sentido de proponer 3 espacios físicamente acotados para su utilización exclusiva por parte de los perros. No compartimos que estos espacios se hagan en detrimento de zonas verdes ya existentes y potencialmente utilizables por personas,
como ya ocurre o ya ocurrirá como en el Parque de Alcázar. Creemos que, sobre todo en estos temas, en estos periodos de pandemia, donde hay más tendencia a utilizar los espacios libres, zonas verdes, se deben buscar otros espacios alternativos que no generen ningún tipo de controversia ni de convivencia entre personas y animales. Josu, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí, por supuesto. Bueno, y también preguntar, porque ahora ya tengo duda. Las zonas de esparcimiento para perros, yo entiendo que son zonas y que van a ser zonas donde la persona responsable del animal va a estar en compañía de su animal, va a pasear, como vienen haciendo ya habitualmente, con su perro, pues atado o suelto en parques. Y me imagino que esas zonas de esparcimiento no es donde dejas al perro dentro y la persona se va. O sea, van a ser, me imagino, zonas donde se va a compartir, donde las personas van a utilizar, van a pisar ese suelo. O sea, es algo que sí lo van a utilizar las personas, ¿no? Me imagino que son así esas zonas de esparcimiento, que serán así. A ver, te cuento. El suelo lo van a utilizar personas. Sí, sí, a ver, te lo aclaro a ti y le contesto a Miquel. Vamos a ver, por orden. En este momento, en la ordenanza se reflejan una serie de obligaciones con respecto a los voluntarios y a la hora de atender a los gatos fundamentalmente, y es que en este momento y todas las conversaciones que se han mantenido con las asociaciones y con las propias voluntarias, nos falta por hacer un protocolo de actuación y reglamento que lo vamos a acordar con ellos ahora en base a esta ordenanza ya. Es decir, ese protocolo es posterior a la aprobación de la ordenanza, si es que se aprueba. Entonces, si ya hemos quedado con ellas que la semana que viene empezaremos a hablar de ese protocolo, porque además son ellas las que quieren seguir manteniendo el contacto estrecho con los animales, porque son las personas a las que conocen, las personas con las que no se estresan, y de hecho cuando ya se aplique el CER, es decir, la captura, la esterilización y el retorno, lo hacen ellos, es decir, tendrán los medios suficientes y necesarios para poder capturar los gatos, trasladarlos a la clínica veterinaria donde se les vaya a tratar y luego volverlos a retornar. Es decir, ese reglamento o ese protocolo de actuación es lo que se va a empezar a elaborar a partir de la semana que viene con los y las voluntarias a las cuales se les dotará de una identificación para que cualquier persona que por la calle quiera increparles o considere que no están haciendo un trabajo adecuado, ellas se puedan identificar y decir, no, yo soy la persona que tiene que hacer este trabajo y tengo la autorización municipal. Con respecto a los espacios de esparcimiento de los perros, son 3 los que hemos definido y en esos lugares de esparcimiento es para que se centran básicamente en zonas prácticamente urbanas por el objeto de que el titular de ese animal lo que tiene que hacer es, evidentemente en zona urbana lo tiene que llevar atado, porque la ordenanza lo sigue manteniendo que tiene que ir atado, va a esa zona de esparcimiento, lo suelta, en esa zona de esparcimiento tendrá unos bancos para que se pueda sentar, pueda jugar con el perro y mientras el perro esté dentro, el titular debe estar con él y luego saldrá. Si ponemos fuera en las zonas del extrarradio, también la ordenanza permite que se defina en qué zonas los perros puedan ir sueltos, porque no es una trama urbana y aunque, como bien ha dicho Patricia, tienen que ir continuamente con su titular o persona responsable, no puede ir nunca solo, pero sí podrán ir sueltos. Entonces, las razones son cosas distintas. Una es una zona de juego en el que el animal pueda jugar con su titular o con su cuidador o demás, que por eso debe ser una zona urbana, y son zonas en las que las personas van a actuar con los animales. Entonces, no, eso es lo que quería aclarar y explicarle a Miquel, y evidentemente en las zonas de esparcimiento habrá explícitamente puesto
el comportamiento que tiene que tener el titular del animal, tiene que recoger los restos, tiene que atenderle, no puede dejarle solo. O sea, eso va a estar en la cartelería del propio recinto, va a estar expresamente aclarado y bien especificado. Bueno, esas obligaciones de la persona dueña del animal son para todas las zonas, no solamente en esas zonas. Lo que nosotros, y está aclarado... Miquel, perdona, no, se hace eco y no te entiendo, Miquel, perdona. Si puedes acercarte un poquito, por favor. Sí. Decíamos que cuando hablamos de obligaciones de los dueños, ya sean en una zona delimitada o libre, son siempre las mismas. Sí, sí, sí. Evidentemente. Lo que hemos puesto encima de la mesa es la siguiente cuestión, y es que esa zona, a ver, nosotros entendemos dos cuestiones diferenciadas, o por lo menos así lo veíamos. La zona de libre esparcimiento, que eso está regulado, por lo menos aparece en el artículo 12 de la ordenanza y que se regularía por decreto de alcaldía, y las zonas de acotamiento físico, que es la que estás haciendo alusión ahora, es decir, una zona cercada o vallada, donde el uso sería exclusivo de esos animales, con presencia dentro o no de los dueños, eso ya es otra cuestión. Lo que decimos, venimos a decir es lo siguiente, que en aquellas zonas verdes que potencialmente son usadas o pueden ser utilizadas por las personas, que no se priorice el acotamiento para uso exclusivo de los perros. Esta es la cuestión. Y hemos puesto como ejemplo el parque de Artaza. El parque de Artaza, si vemos las dimensiones que tiene ese parque, en su día, en la legislatura anterior, se tomó la decisión de acotar una cuarta parte aproximadamente de ese parque. Esa cuarta parte que están disfrutando los animales es con perjuicio de no utilización de las personas. Lo que decimos es generar espacios de libre disposición de los animales en aquellos que no suponga un perjuicio para la utilización de las personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos de todos los tipos de personas, desde las personas de más pequeñas de edad hasta las personas mayores. Y esto es algo que, sobre todo a raíz de la situación pandémica que estamos viviendo, la posibilidad de utilizar y la necesidad de utilizar zonas verdes, espacios libres, es cada vez más sentida por las personas y más utilizada por las personas. Solamente hace falta darnos una vuelta por algunos de los parques del municipio. Entonces, lo que pensamos es que esto se tiene que pensar muy mucho a la hora de determinar cuáles son esas zonas acotadas para esparcimiento y uso exclusivo de los perros. Nada más. Vale, es que ricasco, Miquel. Josu, ¿vas a dar una vuelta más de debate o...? No, una vuelta más? bueno, en No. principio, si hay algún comentario más, por supuesto, sí, sin problema. Yo quería hacer un apunte. Vale, apunta. Yo insisto, los parques donde pasea una persona igual, madre, padre, con su hijo, su perro, y pueden soltar al perrito, jugar con la pelota, lo están utilizando personas que en este pueblo como Sopela, es que Sopela tiene cantidad de perros. Yo es que no, Sopela, no sé ahora cómo está el censo de perros ahora mismo. No sé si tenéis constancia en el equipo de gobierno de cuántos, pero es una barbaridad. Entonces, poner zonas de esparcimiento para que esté regulado, por ejemplo, en un parque de columpios que normalmente ves a la Itite con el perrito incluso dentro, que no debe ser, para eso se hace esta ordenanza, se regula, se ponen luego zonas de esparcimiento adecuadas, se vayan por la seguridad del perro incluso y de las personas. Y entonces, sí que hay que buscar zonas adecuadas, pero no hay que decir para uso de personas, no, es para las personas. Las personas de Sopela, ciudadanos y ciudadanas de Sopela que tienen perros, están deseando poder estar en un sitio con tranquilidad, sin ser multados, sin molestar a nadie. Tienen derecho. Entonces, yo veo bien, en mi opinión,
cómo se está tratando el tema de las zonas de esparcimiento. Luego, diferenciar qué es para perros y no para personas. No, es para las personas que lo quieren utilizar con su familia y su perrito, pues parte de su familia. Solo ese era el apunte. Ya está. Bueno, y otra cosa. Para esta ordenanza he hecho aportaciones como Patricia y como miembro también de asociación. También hemos hecho aportaciones importantes y eso suele decir. Así que nos parece que no está mala ordenanza. Gracias. Sí, de acuerdo. No, hay que reconocer que efectivamente las aportaciones que has traído tanto en tu nombre como con las asociaciones han sido muy importantes, eso es cierto. Vale, pues visto esto, pasamos entonces a votar este punto. ¿De acuerdo? Patricia. Sí. Joseba. Arantxa. Abstentzioa. Unai. Abstentzioa. Urusne. Abstentzioa. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Abstentzioa. Nacho. Bai. Itziber. Abstentzioa. Marilyn. Mikel. Abstentzioa. Eskerrik asko. Orain bai 5. punture paseko gara. Reconocimiento de obligaciones, expediente 110/2021. Traemos una serie de facturas que ya se comentaron en la Comisión de Hacienda. Son las facturas referentes a los proveedores de suministros de gas y de luz. En este caso, sobre todo de gas de los diferentes edificios, Frontón, Euskaltegui, Sipiriñe, Urco, Haurreskola y el Ayuntamiento. La diferencia que hay respecto a la información que os pude dar en la Comisión de Hacienda del 15 de diciembre es que en la Junta de Gobierno local de esta mañana se ha adjudicado el contrato derivado del Acuerdo Marco de Suministro de Gas Natural para las instalaciones de la Diputación Foral de Vizcaya y las entidades que se adhieran, que en este caso es el Ayuntamiento de Sopela para los años 2022 y 2023. Por lo tanto, a partir de ahora, pues iremos reduciendo. Sabéis que tenemos todavía tareas pendientes respecto a la licitación y elaboración de algunos pliegos de estos proveedores de suministros. Entonces, pues ya hemos dado un paso de uno de los proveedores, que sería en el caso del gas. Es la diferencia de información respecto a la comisión que he comentado del 15 de diciembre. De acuerdo, pasamos entonces al turno de debate. Jon, ¿algún comentario que hacer? Vale. Simplemente reiterarme en lo argumentado por DBTU en anteriores plenos, criticando el reconocimiento de obligaciones de facturas que corresponden a servicios que deberían haber sido licitados hace mucho tiempo. Eskerrik asko. De acuerdo, eskerrik asko. Jon, Teresa, ¿algún comentario? Nada, desde la obligación legal de pagar los suministros que el Ayuntamiento... No te oímos, Teresa. Acércate, por favor, un poco al micro. Vale. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora sí, ahora sí. Vale, que bueno, solo recordar la obligación legal que tiene el Ayuntamiento de pagar por los suministros que recibe, y es una buena noticia que se haya firmado que nos hayamos adherido a los suministros de energía a través de la Diputación, en esta caso Endesa, eso sin perjuicio de que vayamos a buscar la máxima eficiencia energética dentro de las opciones más sostenibles. Este suministro es por un año, pero eso al tiempo puede irse avanzando en buscar alternativas que yo sé que ya se están dando pasos. Eskerrik asko, Teresa. Eder, ¿algún comentario? Bueno, un poco remarcar lo dicho en anteriores plenos y bueno, en línea con lo que decía un poco Teresa, que hay que buscar las opciones más sostenibles para los suministros, y eso también creo que es bastante importante con el tema de la electricidad y bueno, a ver cómo resulta ese contrato también. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Patricia, ¿algún comentario que quieras hacer? Vale, Gurusne, zeo zer esateko? Ez. Vale, eskerrik asko. Orduen bozketara pasako gara. Pasamos a votar este punto. Patricia.
Abstención. Joseba, Arantxa, Abstentzioa. Unai, Abstentzioa. Urusne, Abstentzioa. Teresa, Sí. Eder, Abstentzioa. Jon, Ez. Amaia, Bai. Gelines, Bai. Naiara, Bai. Nik bai, Ander, Abstentzioa. Nacho, Bai. Aitziber, Abstentzioa. Merilin, Mikel, Abstentzioa. Ederto, eskerrik asko. Seigarren punture pasako gara. Aprobación si procede el presupuesto general 2022, expediente 4153/2021. Angelines. Sí. Bueno, en el día de hoy traemos un presupuesto 2022 para su aprobación. Es el presupuesto más alto en lo que llevamos de legislatura. Estamos hablando de un presupuesto de 16.463.642 euros. Tenemos una oportunidad, no la debemos dejar pasar. Este presupuesto lo necesita Sopela frente al año 2021, que había 14.794.000 euros y en el 2020 15.299.000. Estamos hablando de un presupuesto que tiene una elaboración muy respetuosa con el requisito de nivelación presupuestaria. Los ingresos se han determinado de una manera realista y prudente. Es verdad que estos ingresos se han incrementado por el incremento que ha habido de la aportación de Udalkutxa respecto al año pasado, que ha sido en un 28,8% superior. Continuamos con este presupuesto con una línea de optimización de los recursos y no descuidamos para nada las áreas sociales y de empleo. Dando cifras, el área social el año pasado era de 657.000 euros y ahora estamos hablando de 787.000 euros. De empleo, el año pasado eran 14.794.000 y este año 16.463.000. El tema del presupuesto. En el plan de empleo es importante que tenemos la partida de 100.000 euros, que es lo referente al plan de empleo. Entonces, tenemos un presupuesto que es el adecuado para gastar y gastar bien. Tenemos que ser eficaces en los ingresos y así es como lo tenemos planteado. Es verdad que es un presupuesto que está presentado por el equipo de gobierno, EAJ-PNV y PSE. No hay acuerdo presupuestario con ningún grupo político en este momento, tampoco con la concejala no adscrita, pero es un presupuesto que creemos que buscamos el consenso. Lo hemos estado buscando porque hemos tenido diferentes reuniones a lo largo de varios meses, porque es un presupuesto que empezamos a trabajar en el mes de agosto internamente con las diferentes áreas. Luego se pasó el primer borrador el 25 de octubre. Hubo diversas reuniones. La primera de ellas fue el 9 de noviembre. Hubo otra el 3 de diciembre. Luego también llegamos a otra reunión el 10 de diciembre. Y ha habido propuestas, vamos a decir, pocas de ellas escritas. Algunas se han verbalizado y llegamos a la Comisión de Hacienda del 15 de diciembre. Es verdad que, como habéis podido comprobar, desde el primer borrador del 25 de octubre a lo que se presentó el 15 de diciembre, pues ha habido una serie de sugerencias e ideas que habéis ido diciendo diferentes grupos políticos que estamos representados aquí y que se han recogido. Por lo tanto, seguimos diciendo que buscamos el consenso. Para comentar qué objetivos presupuestarios tenemos en este ejercicio, hemos tenido en cuenta una serie de objetivos que son estratégicos y que lo que se va a hacer es cargarlos en el ahorro que se ha generado en años anteriores. Voy a empezar a decir algunos de ellos y explicaremos el porqué.
tenemos previsto una rehabilitación energética del Euskaltegi y Música Escola por valor de 240.000 euros. Buscamos la eficiencia, la sostenibilidad energética con este objetivo. Luego también queremos hacer el cambio de césped a césped artificial del campo de fútbol por valor de 550.000 euros. También el cierre de instalaciones de Urco por valor de 200.000 euros, buscando una seguridad porque sabemos que ha habido pues, actos vandálicos por toda la zona de Urco. Luego también queremos el concurso de proyectos Sopelab por valor de 550.000 euros. Desde luego que esta corporación y este equipo de gobierno apuesta por la promoción cultural. Sabemos, como así lo hemos explicado en las diferentes comisiones, lo ha explicado Amaya, que tenemos felicitaciones por parte de diferentes instituciones. Por lo tanto, nuestra apuesta por la cultura está clara. En la orgánica de Euskera, Cultura y Educación tenemos un presupuesto de más de 3 millones y promoción cultural pues se lleva más de 1 millón. Luego, otro de los proyectos estratégicos es la comisaría de policía, por valor de 700.000 euros. Esto obedece porque Sopela está creciendo, todos sabemos cuál es el local de la comisaría y por todos he sabido que no cumple las condiciones de seguridad que tienen que tener todos los trabajadores de este ayuntamiento, el cuerpo de policía y cualquier otro trabajador. Por lo tanto, es algo necesario y tenemos que cumplir la normativa. De ahí que figure como objetivo estratégico. Por otra parte, tenemos la peatonalización de zona centro. Necesitamos hacer un pueblo más amable, cumplir con los ODS, donde hay una disminución tanto de la contaminación y la emisión de gases. Por lo tanto, es un proyecto que lo consideramos imprescindible. Luego, por otro lado, también hemos pensado en la cubrición del frontón del Parque Iturrieta, por valor de 1.200.000. Es una zona que está poco aprovechada. Pensamos que con la cubrición del frontón lo vamos a aprovechar todos los vecinos y vecinas del pueblo. Tiene que ser un espacio que puede ser polivalente. El frontón también puede tener otras utilidades. Por último, hemos señalado en la memoria del presupuesto la redacción del proyecto del Bidegorri de Zabalbide por valor de 15.000 euros. ¿Vale? Bueno, estos serían los objetivos estratégicos. Como he dicho, hay una serie de acciones y objetivos que están recogidas en el presupuesto, que además, a diferencia de los presupuestos de otros años, habéis visto reflejado un esfuerzo inversor bastante grande respecto a otros años. Hemos pasado un listado de una serie de inversiones por valor de 1.095.000. Luego, también hay una diferencia respecto a otros años, que hay una serie de anexos de programas que son documentos donde se detallan directamente las acciones que se desarrollan en cada uno de los programas de gasto recogidos en el presupuesto. Entonces, voy a pasar a leer algunos de ellos y ahí vais a ver reflejado las aportaciones que habéis hecho los grupos políticos que no estáis en el equipo de gobierno, pero que nosotros las hemos hecho, las hemos incorporado en el presupuesto. Partimos de la primera de ellas, que es, se dotan 100.000 euros para que sean destinados al destino resultante de un proceso de participación ciudadana. Esto es una partida que no figuraba en el primer borrador, es así. Es verdad que hubo sugerencias donde consideraban que era pues, algo que se veía necesario y así pues, lo hemos considerado nosotros que era bueno incorporarlo y ahí está, en el presupuesto. Luego, por otro lado, habíamos dicho que apostamos por la promoción cultural, pero la promoción no solo es la programación en Curchillo, sino también queremos hacer programaciones en los diferentes barrios, como puede ser programaciones de actuaciones en la Rabasterra. Las seguimos manteniendo. Luego también vemos incrementadas las cantidades que se destinan a las fiestas. Hemos podido activar
una serie de partidas que debido al COVID no se podían realizar y unas de ellas son las fiestas patronales y las celebraciones de carácter popular. Luego, por otra parte, vemos que también se mantienen las subvenciones nominativas y las de libre concurrencia porque seguimos promocionando el euskera y el deporte. También mantenemos todas las políticas de apoyo a las personas y familias más vulnerables. Seguimos manteniendo el programa de ayudas contra la pobreza energética, también para la compra de material escolar, el refuerzo alimentario y también contra la brecha digital. Y es algo muy importante tener en cuenta que se aumentan las destinadas a alquiler de viviendas. Por otro lado, en el ámbito de la mujer y la igualdad, continuamos con el desarrollo de programas que fomentan la igualdad y el apoyo al movimiento feminista, a la lucha contra la violencia de género y a toda la discriminación por razón de sexo o género. Hay programas específicos desde la perspectiva LGTBI. En el ámbito de cooperación, también hemos tenido en cuenta una partida específica para colaborar con ACNUR y seguimos apoyando todos los programas relacionados con las personas migrantes. Por otro lado, en cuanto a las políticas de tercera edad, la apuesta está claro por las actividades que se desarrollan en el hogar de jubilado. Ahora, gracias a, bueno, no sé si tal y como está el panorama, hablar que la pandemia ha mejorado, la verdad, en este momento, pero bueno, estamos activando todo lo que es el servicio de bar que ya se ha activado y recuperar los servicios de podología y peluquería. Por lo menos se está trabajando en ello, a ver si la pandemia nos lo permite continuar. Seguimos con la aportación que se hace, como hace muchos años, a la residencia de tercera edad de Barrica, la Fundación El Orbi. Luego, la apuesta de Sopela Costa Fest, pues como lo hemos comentado otros años, es un proyecto transversal, es un proyecto que aúne el deporte estrella dentro de Sopela, que es el surf, tiene una presencia muy importante y atrae a público tanto local como visitante y bueno, pues seguimos apostando por él. Luego también tenemos la contratación del servicio de medición de velocidad de tráfico, el refuerzo de las medidas de vigilancia que eran muy necesarias. O también hemos previsto la reurbanización de vías públicas en el entorno del instituto. Es bueno decir que está claro que este presupuesto apuesta por el mantenimiento de las infraestructuras y también hay una partida muy importante de alumbrado público que hemos visto necesario en lo que a veces nos comentan vecinos que es un pueblo oscuro, pues bueno, pues vamos a ciertas zonas pues darlas luz y hablando también de eficiencia energética, pues haremos una renovación que es necesaria del alumbrado público. Luego también, al hilo de lo que ya se ha comentado de la ordenanza de animales, se contemplan 3 zonas de esparcimiento canino, que ya se han mencionado. También en la apuesta del medio ambiente y en sugerencias que lo habéis hecho y verbalizado algunos de los componentes de la corporación, también se prevé la plantación de árboles autóctonos. Sabemos que hemos tenido problemas con especies invasoras, por lo tanto se ha considerado necesario la plantación de 300 árboles. Luego también hay algo que también es bueno decir, que la eficiencia energética también hace que necesitemos una reforma del ayuntamiento, una reforma que se trata de poner al día todo el tema de climatización y todo el tema también de telecomunicaciones. Nos estamos quedando atrás, por lo tanto esta reforma del consistorio, del ayuntamiento, no es una cuestión baladí, sino que es algo que contempla esas 2 necesidades, tanto la interna como la externa de relación con el ciudadano en el apartado de telecomunicaciones y la eficiencia energética. También necesitamos hacer una renovación de los procesos de información y hay algo que, pues bueno, que seguimos apostando, como estáis viendo, que es dotar de ayudas y bueno, cantidades destinadas a los bonos de comercio.
que están teniendo, parece, pues, éxito en estas campañas y seguimos apostando por ellos. Luego también hay, entre una de las sugerencias que en un principio se contemplaba en el primer borrador, era utilizar una partida de crédito global para imprevistos que nos hiciesen no acudir al ahorro mediante la figura de crédito adicional, sino disponer de una cantidad. Ya habéis visto que esa cantidad en el presupuesto que presentamos es de 27.000 y pico euros. Entonces, esto es así un resumen de lo que esperamos que de aquí salga un presupuesto que necesitamos con esta cuantía muy, muy elevada. Es que ricasco, Angelines, la presentación impecable. Entonces, ahora, vista esta presentación, si os parece, pasamos ya al turno de debate. Jon, es tu turno. Vale, es que ricasco. EAJ-PNV ha dicho muchas veces que desea recibir propuestas al presupuesto de los otros grupos políticos. Este año, PNV ha reconocido en reunión municipal que DBTU ha sido el único grupo que presentó sus propuestas en el plazo acordado y concretadas por escrito. DBTU había registrado 3 propuestas para incorporar al presupuesto 2022 que voy a describir muy brevemente. Una, Sopela necesita agilizar el tráfico en el centro, pero manteniendo al mismo tiempo reducida la velocidad de los vehículos y dando prioridad y seguridad a los peatones. Hay varios cruces en el centro de Sopela que dificultan mucho la circulación de vehículos y que pueden solucionarse construyendo rotondas, eliminando semáforos y con una pavimentación de plataforma única. La velocidad de circulación de vehículos se puede mantener reducida a solo 20 km/h mediante la instalación de radares de tramo. Se propone también un cambio a pavimento más rugoso en la plataforma única de este tramo, para que los conductores identifiquen y sientan inmediatamente que están atravesando una zona con prioridad peatonal. Para mayor seguridad, los pasos de peatones se acotarán en zonas concretas y se señalizarán visualmente en el pavimento. La propuesta planteada por DBTU puede aportar a Sopela las siguientes ventajas. 1. Aumenta la seguridad para los peatones. 2. Mejora mucho la fluidez del tráfico y la circulación de vehículos. 3. Facilita a los vecinos y vecinas el uso de los espacios públicos sin barreras. Y 4. Fomenta la actividad comercial y la vida social. DBTU propuso que se dotara económicamente la realización de las siguientes acciones, describiéndolas expresamente en el proyecto de presupuesto 2022. 1. Realizar un estudio económico y técnico de la propuesta planteada por DBTU. 2. Realizar una consulta ciudadana sobre la propuesta planteada por DBTU, informando a los vecinos de los detalles de la propuesta y anunciando la realización de la consulta con suficiente anticipación, concediendo un plazo razonable y suficiente para participar en la consulta por medios presenciales y telemáticos y publicando los resultados de esta consulta en la web municipal y en Sopela Gure. Esta propuesta también fue presentada anteriormente por DBTU al equipo de gobierno mediante registro municipal en diciembre de 2020, es decir, hace un año. 2. Propuesta 2. Plaza y Parque Jaureguizar, que son uno de los espacios públicos más importantes de Sopela. Antes de acometer su necesaria remodelación, entendemos que la actuación más inteligente y económicamente más eficiente sería que el Ayuntamiento dispusiera del mayor número posible de ideas y propuestas cualificadas para poder decidir las más adecuadas de entre todas ellas. DBTU propuso que se dotara económicamente la realización de las siguientes acciones, describiéndolas expresamente en el proyecto de presupuesto 2022. 1. Convocar a la mayor brevedad posible un concurso de ideas abierto a la totalidad de la ciudadanía para diseñar la remodelación de Plaza y Parque Jaureguizar. 2. El concurso estará dotado de primero, segundo y tercer premios y primero, segundo y tercer accessits dotados con las cuantías económicas que sean consensuadas por la corporación. 3. El concurso se publicitará con la anticipación suficiente y en todos los medios municipales, de manera que se garantice su conocimiento por toda la ciudadanía de Sopela y contará con un plazo de presentación de propuestas suficientemente amplio, entendemos que mayor de 3 meses. 4. La ciudadanía de Sopela tendrá la oportunidad de valorar las propuestas presentadas y opinar sobre ellas, utilizando las herramientas de participación ciudadana del Ayuntamiento de Sopela. 5.
La selección de las propuestas o ideas que vayan a someterse a valoración de la ciudadanía se hará con el consenso de los grupos políticos municipales y tras ser escuchada su opinión. 6. Los grupos políticos municipales podrán realizar un seguimiento del mencionado proceso participativo a medida que se esté llevando a cabo. Y 7. Los resultados de este proceso de participación ciudadana se harán públicos también en la web municipal y en Sopela Umbrea. Esta propuesta fue presentada anteriormente por DBTU en agosto de 2017 y mediante registro al anterior equipo de gobierno de Sopela, dos de cuyos concejales, una de PNV y otra del PSOE, también forman parte del actual equipo de gobierno. Y también fue presentada por DBTU al actual equipo de gobierno mediante registro en diciembre de 2020, hace un año. Además, tanto el actual alcalde de Andaluce como el presidente de la Junta Municipal de AJPNV en Sopela se comprometieron en junio de 2019, por escrito y con su firma, a, abro comillas, convocar inmediatamente un concurso de ideas abierto a la participación de todos y todas para la necesaria reforma de Plaza Jaureguizar y semipeatonalización de las calles Aquilino Arriola y Echevarri. Cierro comillas. Se comprometieron con su firma hace 2 años y medio. Y propuesta 3. DBTU propone consumir en Sopela energía kilómetro cero, más limpia y más barata, contribuyendo a que nuestro municipio sea más sostenible y eficiente, en base a un modelo de comunidad energética local, CEL-OTEC, contrastado y de garantías, que asegura la optimización en la gestión y que cumple con todos los requisitos impuestos por las directivas europeas. Es posible aprovechar las cubiertas municipales de Sopela para realizar instalaciones solares fotovoltaicas que sean explotadas bajo la figura del autoconsumo colectivo, posibilitando el acceso a las viviendas y comercios del entorno a su propia energía solar, con los beneficios medioambiental, social y económicos asociados. El preestudio de esta CEL-OTEC de Sopela era 400 placas, 160 kilovatios y un alcance de aproximadamente 250 hogares y pequeños comercios. DBTU propuso que se dotara económicamente la realización de las siguientes acciones, describiéndolas expresamente en el proyecto de presupuesto de 2022. Son: 1. Determinar, por consenso de la Corporación Municipal y tras estudiar los informes realizados por los técnicos municipales, las cubiertas municipales que formarán parte de esta experiencia piloto y el coste de su adaptación en caso de ser necesaria. 2. Concretar económicamente las actuaciones a realizar para la puesta en marcha de una comunidad energética local o CEL en Sopela. Y 3. Comunicar a la ciudadanía el procedimiento, las condiciones y los plazos de puesta en marcha de las comunidades energéticas locales de Sopela para garantizar a todos y todas los vecinos y vecinas el acceso a esta generación de energía eficiente, 100% renovable, que reduce las emisiones de CO2 y que es más económica. Adjuntamos a nuestra propuesta el preestudio de comunidad energética local realizado por la empresa Eginor a solicitud de DBTU. En un periodo en el que el precio de la electricidad bate cada día su récord histórico, esta propuesta de DBTU nos parece más oportuna que nunca. Pero ninguna de las 3 propuestas presentadas por DBTU supondría apenas coste para el ayuntamiento. Ponerlas en marcha o no es una simple cuestión de voluntad política. Voluntad que no parece tener el actual equipo de gobierno. Como conclusión, creemos que no se puede pactar ningún presupuesto con un equipo de gobierno que no cumple su palabra y que desprecia las aportaciones de la oposición. Nada más. Eskerrik asko, Jon. Teresa, tu turno. Sí, perdón. Bueno, solo me voy a referir ya a mi intervención en la Comisión de Hacienda. Estos presupuestos que se presentan han sido, digamos, debatidos ampliamente y consensuados entre los 2 partidos que componen el equipo de gobierno, y a nadie se le escapa que nuestras ideologías no son afines en su totalidad, pero nosotros siempre buscamos en todos los niveles en los que cogobernamos buscar los máximos consensos posibles. Por supuesto, todos los que
presidimos algún área siempre queremos más dinero y todos nos sentamos y vemos las necesidades que nosotros pretendemos asumir, las que queremos cubrir, pero también no podemos perder de vista las otras necesidades que demanda la ciudadanía. Y cuando te pones a estudiar todas las cuestiones que se plantean y las demandas que se reciben, pues ves que las necesidades son muchas y de muchas que la gente necesita también todo lo que se ha explicado, tanto en urbanismo, tanto en parques, tanto en celebración de fiestas, dado más ahora que nunca, porque debido a la falta que ha habido el año pasado, la gente está deprimida, necesita, no sé, hacer sociedad, seguir participando activamente, en fin, es eso sin olvidar a los que menos tienen y a los más vulnerables. En este sentido, pues bien, mi línea roja, las líneas rojas que establecimos era que nunca se bajaría ni un céntimo en las áreas sociales, ni la de empleo ni acción social, un criterio que se ha cumplido, y el compromiso serio de dotar de recursos humanos para las áreas, porque sin estos recursos humanos, incrementar estos recursos humanos, sería imposible seguir desarrollando las acciones que se pretenden y menos aún incrementarlas. Y con ese compromiso, ocasión que se perdió en su momento cuando se planteó en una RPT, que recuerdo que quiero recordar en la anterior legislatura, se echó atrás porque bajo el lema de que había más jefes que indios. Cuando han llegado ocasiones de pandemia y de necesidades de familias más vulnerables, se ha visto que para las áreas sociales no hay ni jefes ni indios. Entonces, bueno, ese es un parche que se ha ido parcheando como se ha ido podido con contrataciones externas y que, bueno, yo he planteado y así se recoge en nuestros acuerdos que bueno, el compromiso está en dotar adecuadamente estas dos áreas, no por lo que está sucediendo ahora, sino que también, por supuesto, sino por lo que puede suceder. Que vemos que si alguien cree que la pandemia ha acabado aquí, es un iluso o una ilusa, y creo que si no es esta será otra cosa y que no podemos dejar que nadie quede atrás. En este sentido, pues nada, solo poner en valor que hemos alcanzado acuerdos, que es importante destacar, que hemos acercado posturas y que creo que, bueno, que tener un presupuesto municipal es importante para la ciudadanía porque permite eso, hacer cosas que demanda la ciudadanía y siempre revierten en el bienestar de nuestros ciudadanos, que es para lo que trabajamos todos los que estamos aquí, tanto los que estamos en el gobierno como en la oposición. Nada más. Muchas gracias, Teresa, por tus explicaciones. Eder, ¿algún comentario? Sí, bueno, el presupuesto consideramos que hay algunas partidas que son insuficientes, como en otros años, bueno, pues un poco en la misma línea. Memoria histórica la consideramos que es insuficiente. En el apartado de sostenibilidad y eficiencia energética, sí que, bueno, valoramos la subida en el aspecto de renovación de alumbrado público, pero creemos que en este contexto de precio de la luz bastante caro, creemos que este apartado sería importante impulsarlo, y no porque lo digamos nosotros, sino porque también aparece como un elemento importante en el plan energético municipal. Y bueno, en ese plan aparece que, bueno, la inversión en este apartado, lo ideal es que sean 675.000 aproximadamente de euros hasta 2025, y bueno, nos vamos a quedar, bueno, a priori, pues vamos un poco rezagados. Creemos que este sería un apartado importante en el que avanzar en la eficiencia energética y al mismo tiempo en el ahorro de electricidad. Y bueno, como decía también Jon Andoni Grediega de BTU, también avanzar en la generación de energía, en el autoconsumo y, bueno, pues de manera más sostenible ser más eficientes. En ese aspecto también creemos que, bueno, se podría haber reforzado ese aspecto un poco más. Luego, con respecto al euskera,
esa es una enmienda que se planteó también el año pasado con respecto a, bueno, y se comentó en la reunión de diciembre. Estamos hablando de Iruka, estamos hablando de una subvención, estamos hablando de una ayuda que, bueno, no podemos dejar de ver que, bueno, que es un periódico semanal que se dedica a tratar noticias en euskera de esta zona, de Uribe Costa y también de Getxo, Leioa y Erandio. Creemos que, bueno, que dijo Josu, el alcalde, que en su momento que, bueno, que este equipo de gobierno trataba por igual al Correo, Deia, Berría, a los grandes periódicos, pero bueno, hace justo ahora un mes, el gobierno vasco, en el contexto de la COVID-19 y siendo conscientes de que, bueno, de que por salud democrática unos medios de comunicación, los médicos de comunicación son importantes para mantener la información. El propio gobierno vasco en ese contexto y bajo auspiciado por informes de la Unión Europea, se concedió el 23 de noviembre una subvención de 5 millones de euros a diversos medios de comunicación. Creemos que, y en ese propio informe se habla que cada institución, lo ideal es que, bueno, ayude en este contexto complicado a los medios y cada uno en su ámbito. Pues entendemos que el gobierno vasco pueda subvencionar en este contexto complicado a grandes medios. Creemos que Sopela podría ayudar, y en su momento hablábamos de 10.000 euros. 10.000 euros en un presupuesto de 6 millones de euros, creemos que no es una barbaridad. Creemos que Iruka trata información de nuestra zona en euskera. Y no es que Sopela, no es que estamos pidiendo una locura. El resto de municipios de Uribe Costa aportan, llevan años aportando. Hasta hace bien poco eran todos los municipios, todos los que conforman la mancomunidad de Uribe Costa, más Getxo, Leioa y Erandio. Recientemente, se han descolgado Plentzia y Erandio y Leioa, perdón. Pero bueno, ya el año pasado lo comentamos y creemos que no estaría de más. Y también, comentar que es una cantidad tampoco, 10.000 euros tampoco es una cantidad excesiva. Y por otro lado también, en el aspecto de objetivos presupuestarios, de inversiones, creemos que hay algunos objetivos del equipo de gobierno que, bien por concepto, bien por cantidades, no terminan de gustarnos, y sí que nos parece que hace unos meses se hacía hincapié en que cuando se debatía si se podía estudiar desde el municipio de Sopela la gestión directa de las instalaciones deportivas, se comentaba que este ayuntamiento no podía costearse una infraestructura de tal calado. Si no me equivoco y que me corrijan Nayara, creo que son 2.800.000, puede ser la construcción. Algo más de 2 millones, creo recordar. Sí, pero eso incluye la construcción como tal, no llega a 3 millones, creo. Si queréis me corregís después. Pero resulta un poco chocante que en ese momento no se podía gastar en eso, que quiero recordar. Sería que el ayuntamiento también genere ingresos. Esto no sería sería una inversión, no sería un gasto per se. O sea, se podrían generar ingresos. En ese momento se descartó porque no había, entre comillas, no había dinero para ello. Y ahora nos vemos que hay casi 5 millones, 4.640.000 euros en objetivos presupuestarios. Es un poco paradójico y desde ese punto de vista nos resulta chocante y algunas cantidades no las vemos y algunos conceptos tampoco. Es que ricasco. Y si me podéis corregir, pero creo que no ha llegado a 3 millones la construcción de nuevos edificios y nuevas instalaciones, nuevos equipamientos. Es que ricasco. De acuerdo, es que ricasco, Suri. Patricia, ¿algún comentario sobre el presupuesto? Sí, no son unos presupuestos que yo hubiera realizado, pero yo voy a tener en cuenta que se han recogido las aportaciones de quienes las hemos hecho. Y para mí era importante incremento de gasto social, una partida participativa para procesos participativos que está recogida,
un baño público en la Rabasterra tan necesario, las zonas de esparcimiento, el bono de comercio. Bueno, ya ha redactado Angelines parte de ellos. Lo que sí que me parece que es una pena que en este ayuntamiento no haya un buen entendimiento entre los grupos políticos, habiendo un equipo de gobierno en minoría y dejando las puertas abiertas a recoger propuestas y llegar a un consenso, pues me parecería poco serio por parte, bueno, y me parece poco serio por parte de la oposición hacer bloqueo, en vez de pensar un poco más en los y las Sopelastarras, haciendo un esfuerzo por sacar un buen presupuesto para Sopela. Hacer política para mí no es trabajar para ganar votos o para que otros los pierdan, sino es trabajar por mejorar el pueblo, intentar, por mi parte, poner lo posible por mejorar el pueblo y la calidad de vida de las personas, en este caso de Sopela, entre otras cosas. Gracias. No hablo mucho, no me extiendo porque empiezo a toser y no paro. Gracias. Eskerrik asko, Patricia. Gurusne, zure txanda, zeusen esateko. Bai. Bueno, para empezar, nada, repetir lo que dijimos en las comisiones, que valorábamos positivamente el tiempo y las formas de presentación de estos presupuestos, a diferencia de los anteriores. Y luego, nada, explicaros que mi intervención se va a dividir como en 3 bloques. Primero haré un repaso sobre las partidas del presupuesto del 2022, luego me centraré en los proyectos estratégicos y al final en la ejecución que presentó H. Bildu en el 2021. Respecto a las partidas, pues nos parece que en la de organización de procesos participativos ha habido una disminución. Bueno, se dotan de 15.000 euros cuando este año se han gastado 44.000 euros. Creemos que se tendría que mantener más o menos esa cantidad para impulsar la filosofía participativa del ayuntamiento y no solo hacer presupuestos, o sea, y no solo hacer procesos participativos puntuales. Luego en la memoria histórica sabemos que ya hay un estudio en marcha de la mano de Koldo Somocueto. Aún así no queríamos centrarnos solo en este estudio y creemos que sería muy interesante también, ya que tenemos constancia de que el Departamento de Historia Contemporánea de EHU quiere investigar el ámbito de las víctimas del franquismo y de Costa. Entonces creemos que se tendría que ampliar esta partida para poder realizar también ese estudio. En cuanto al crédito global del COVID-19, creemos que es necesario reeditar dicha partida para la recuperación económica y revitalización social de Sopela. En cuanto al crédito global que Angelines ha mencionado antes, que ahora se ha quedado en 27.000 euros, es para improvistos y de uso discrecional del alcalde. No compartimos dicha partida. Al igual que Ingeles Topaketak, se ha reducido a 10 euros, pero esto creemos que es un poco trampa porque con una simple transferencia se puede volver a dotar la partida y hacer uso de ella. En cuanto a la RPT del Euskaltegi tenemos dudas, ya que está la figura del director y creemos que no sería el más adecuado para la normalización lingüística del euskera en Sopela. Creemos que igual sería mucho más conveniente y más efectivo que tuviésemos un técnico de euskera propio, como hemos dicho más de una vez. Y ligado a esto, el convenio ILUCA, que también lo ha comentado Eder, no creemos que se pueda tratar a ILUCA como un medio común, como el resto de periódicos, ya que es un medio de comunicación local con agentes fundamentales de normalización lingüística, es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro y sin reparto de beneficios. Creemos que es clave para impulsar el euskera. El convenio con ACNUR tampoco lo vemos. No creemos que sea una prioridad que Sopela financie a un organismo de Naciones Unidas. Creemos que tiene que haber alguna organización más cercana que necesite más financiación que no ACNUR. Vemos positivo el incremento de la subvención al alquiler, pero también creemos que las demás subvenciones de carácter social tendrían que haber sido incrementadas, como brecha salarial, ayuda al material escolar, pobreza energética. Luego también ha habido una disminución en estudios y trabajos de oficina técnica. Creemos que con temas como Avaro o Loroño esta disminución no puede ser realizada, ya que son temas muy, muy importantes y no se pueden dejar ligadas solo al PGU. La inversión en edificio municipal de la primera planta del ayuntamiento no creemos que sea prioritario. Y en la promoción de empleo ha habido una disminución de 11.000 euros frente a los créditos totales del 21. Creemos que se tendría que mantener dicha partida en la misma cantidad que lo que se ha gastado en el 2021, porque hay que impulsar y fortalecer esta línea de trabajo. Luego, los bonos de consumo, ya dijimos también en las reuniones, nuestra propuesta era de 96.000 euros, aunque al final se ha financiado 55.000 euros.
y que creemos que se podrían dividir en varias campañas diferentes. Y respecto a las subvenciones directas al pequeño comercio y la hostelería, bueno, pues no fue propuesta el 2021, no han sido realizadas y no aparecen en el 22 tampoco. Respecto a los proyectos estratégicos, no compartimos, bueno, nos oponemos completamente a la construcción de una nueva comisaría por 700.000 euros. EH Bildu queremos una policía municipal y de proximidad y que esté localizada en el centro del pueblo. Pero no nos oponemos a que se remodelen las instalaciones actuales o que se rehabiliten o habiliten otras instalaciones complementarias. En cuanto a la semipeatonalización del centro, esta debe ir acompañada también a la remodelación de la Plaza Jaureguiza. EH Bildu ya presentó en la legislatura pasada un proyecto que englobaba todo. El equipo de gobierno también ha propuesto la cubrición del frontón del Parque Iturrieta y nos parece que puede ser positivo y que este también se cubra para que el rocódromo o el boulder quede también cubierto. Pero creemos que tiene que ser de gestión libre y que no lo gestione Curene, ya que Curene ya gestiona el único frontón cubierto que tenemos y que lo monopoliza. Luego hay ciertas líneas de inversiones propuestas por el equipo de gobierno que para nosotros deben de ser matizadas. Uno es el baño público de la Rabasterra, que nos parece que es muy buena idea, pero también creemos que en el Parque Iturrieta haría falta otro. Y luego no creemos que el debate presupuestario tenga que quedarse entre aumentar el mobiliario de parques frente al mobiliario urbano. Creemos que tiene que haber un equilibrio, ya que todo el municipio tiene que ser agradable para todas las edades, incluso los más pequeños. Y por último, hemos echado en falta en los proyectos estratégicos el problema del tráfico. No se toca el tema de las variantes ni se hace referencia a los procesos participativos que se han hecho en el 2021. Tampoco aparece Ciprín y Berría. Creemos que debe haber aparecido a la memoria incluso una partida para modificar las normas subsidiarias que hacen falta. Y tampoco se hace referencia a la rehabilitación integral de la Rabasterra y tampoco de cómo dar continuidad a los procesos participativos. Ahora me voy a centrar en la ejecución de las enmiendas parciales que EH Bildu presentó para los presupuestos del 2021. En los procesos participativos nosotros incrementamos la partida, bueno, hicimos una enmienda para incrementar a 10.000 euros más y el objetivo era financiar un convenio con Parte Hartus para implementar las políticas participativas como algo transversal en toda la gestión del ayuntamiento, que al final se ha utilizado para los procesos participativos puntuales que he mencionado anteriormente. Del plan de contingencia COVID, que propusimos nosotros crear esta partida con un valor de 150.000 euros, se ha utilizado de una forma unilateral por parte de la alcaldía unos 30.000 euros. Y luego, aparte, para noviembre se ha aprobado una campaña de bonos de comercio de unos 55.000 euros. Y en cuanto a las ayudas directas, como he mencionado antes, ya para lo que queda del año, pues ya vemos que no han sido realizadas. En el área de Euskadi y Cultura, incrementamos las partidas de Asoka, Cultura y Manaldiak, y también quisimos crear una partida para crear un convenio con Anderone Castola por el tema de Libillaldi. Los objetivos eran la normalización lingüística y hacer un convenio formal con Anderone Castola. Teniendo en cuenta los gastos consignados, habrá que valorar si estas actividades han ayudado a conseguir dichos objetivos. En el área de acción social, igualdad y cooperación solidaria, propusimos crear la partida para hacer una campaña en contra de la ludopatía, que se ha comentado en noviembre que se van a empezar unos talleres. Pero estos talleres no han sido contrastados ni en comisión ni con EH Bildu como proponente de esta iniciativa. Y a fecha de hoy no hay constancia de obligaciones reconocidas ni de pagos realizados. Sobre las subvenciones de la mujer a libre concurrencia, no hay constancia tampoco de obligaciones reconocidas ni de pagos realizados y habría que comprobar si se ha realizado convocatoria pública para estas subvenciones. Y si es así, pues preguntarnos si hemos publicitado de forma adecuada para que no vuelva a ocurrir y se quede vacía estas subvenciones. En cuanto a urbanismo, en el mobiliario urbano nosotros propusimos que se incrementara a 10.000 euros más la partida y la partida estaba dotada de 15.000 euros. El gasto realizado ha sido 34.000 euros. Nuestra intención es que se mantenga esta partida y que se apliquen las medidas propuestas por el informe PERCO que están relacionadas con el mobiliario urbano. Respecto a la agenda local 21, de los 10.000 euros presupuestados solo se han gastado 3.700. Y sobre la sostenibilidad energética no hay constancia de obligaciones reconocidas ni pagos realizados. En definitiva, podemos asegurar que las enmiendas parciales presentadas por EH Bildu a los presupuestos
no han sido aplicadas satisfactoriamente. También quería recordar que en consecuencia del no cumplimiento de estas enmiendas, más cómo se dio la licitación del Kiroldegui, del polideportivo, pues en julio EH Bildu decidió romper el acuerdo presupuestario que tenía con el equipo de gobierno. Pero la posición de EH Bildu sobre estos presupuestos no es solo por la crítica de los presupuestos, viene también en consecuencia de lo que he explicado ahora, del incumplimiento de las enmiendas, del acuerdo presupuestario, y por eso mismo no hemos tenido intención de entrar en negociaciones, por eso no hemos presentado enmiendas como tal. Sí hemos ido a todas las reuniones, hemos hecho nuestras críticas, aportaciones orales, pero no hemos hecho enmiendas formales como tal, ya que no creemos que las propuestas realizadas vayan a ser aplicadas en la práctica. Por eso mismo EH Bildu va a votar no a estos presupuestos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Urusne. Vamos a empezar por orden. Primero, explicarle al representante de DBTU, a Jon Grediaga, que evidentemente las tres propuestas presentadas en su momento, bueno, de hecho las hemos estado comentando esta mañana, hemos estado hablando por teléfono sobre este tema. Primero, con respecto a la primera propuesta, que es la de las tres rotondas, efectivamente en la calle Sipiri, en el cruce de Aquilina Arriola con Sabina Arana y en el cruce de Mendieta con Sabina Arana. Explicar lo siguiente. En la última reunión, hace aproximadamente 15 días, que estuvimos en este mismo salón, los portavoces de los grupos, yo trasladé a todos y especialmente a él para que de alguna manera viera que no queda en saco roto su propuesta, aunque realmente no quede diseñada de esta manera. Con la peatonalización o la semi-peatonalización de la zona centro, de la calle Aquilina Arriola, Leisalde y Doctor Landa, que en principio en este momento está licitándose el proyecto y que lo tendremos en breve. De hecho, creo que el plazo de presentación de ofertas termina mañana, día 24, y hay, parece que 3 estudios que están interesados en presentar sus ofertas. Eso quiere decir que a lo largo del mes de enero se adjudicará el proyecto ganador de esa peatonalización de esa zona y a partir de ahí empezaremos a elaborar los pliegos para la redacción del proyecto y posterior adjudicación de la obra. En ese proyecto, la intención de este equipo de gobierno, y es lo que trasladamos hace aproximadamente 15 días, es hacer efectivamente la rotonda de Sipiri en el cruce con Loroño y a partir de ahí hacer, como bien ha dicho Jon Grediaga, una plataforma única hasta la calle Bidebieta, en la que pues lógicamente desaparecen el semáforo de Sipiri, el semáforo de la calle Loroño con la calle Leisalde, con el que tenemos aquí en el cruce, y desaparece el semáforo que está justo en la plaza del Ayuntamiento. Se mantendría única y exclusivamente, y que ahí veríamos la posibilidad de mejorar o hacer un carril de espera para girar hacia Mendieta, y bueno, pues mejorar ese cruce que en este momento queda un poquito ahí, pero eso todavía está en fase de estudio. ¿Cuál es la razón por la que no podríamos hacer la rotonda Mendieta? Y es lo que expliqué, es que efectivamente con la construcción del nuevo Bidegorri, que ya está en fase de ejecución y adjudicado a una empresa que sale desde la pasarela peatonal de Loroño, del puente de metálico, hasta el Centro Cultural de Curchío, por aquí, por Loroño, Sabino Arana y Mendieta, esa rotonda, esa tercera rotonda, no cabe físicamente. Tendríamos que talar el árbol, cosa que creo que es algo que no debemos hacer, porque es un árbol emblemático en el pueblo de Sopela, y la rotonda no tendría espacio físico para poderla hacer. Por eso habría que darle otra solución. Con esto lo que quiero decir es que ante la propuesta presentada por DBTU, que fue presentada, como bien ha dicho, en noviembre del 2020
y fue para incorporación del presupuesto del 2021 y ahora la incorpora en el 2022, como queda reflejado en el cortapega, pues la verdad es que las fechas se siguen manteniendo, John, no las he hecho del todo bien, pero bueno, eso creo que lo asumimos y lo dejemos y lo incorporamos al procedimiento de semipeatonalización de Aquilino Arriola y queda incorporado. Con respecto a la plaza, al concurso de ideas de la Plaza Jaureguizar, en esa misma reunión, la explicación que yo di con respecto a ese proyecto, que inicialmente desde el equipo de gobierno, cuando se hizo la consulta y la participación ciudadana sobre la peatonalización de la calle Aquilino Arriola, el Leizalde y Doctor Landa, que como bien ha dicho John, estaba en el acuerdo que firmamos en junio del 2019, ese proceso participativo de la calle Aquilino Arriola se llevó a cabo. Nosotros queríamos hacer un parking subterráneo y de hecho así se presentó en esa plaza Jaureguizar, pero lo desestimamos porque efectivamente no tuvo el atractivo o no lo pudimos o no lo supimos vender bien en su momento y decidimos no ejecutarlo y sacamos de este proceso de semipeatonalización, sacamos la plaza Jaureguizar. Lo que sí queremos hacer es para cuando la obra de la semipeatonalización de Aquilino, Leizalde y Doctor Landa esté adjudicada al nuevo contratista, tener ya ese proceso participativo realizado, ese concurso de ideas para ver qué alternativas o qué plantea la ciudadanía de Sopela con respecto a la plaza Jaureguizar. Yo creo que eso lo expliqué hace 15 días en esa reunión que tuvimos en este mismo salón, con lo cual tampoco queda descartada y es una de las ideas que se ha ido recogiendo. Con respecto a la tercera propuesta, que es la de crear la comunidad energética local, efectivamente esa propuesta hoy, a día de hoy, no está recogida en el presupuesto. Y me explico. Nosotros en este momento, el ayuntamiento, y de hecho, John, estuviste reunido con la empresa que nos ha hecho todo el estudio y los proyectos que deberíamos hacer, o por lo menos las propuestas sobre eficiencia energética para cumplir los ODS que como ayuntamiento estamos obligados a cumplir para entre el año 2020 y 2030, que es una empresa que es la que ha estado haciendo todo ese proceso energético y ese estudio energético. En este momento, nuestro esfuerzo está concentrado en cumplir con esos objetivos que tenemos que hacerlos desde el propio ayuntamiento y que por las conversaciones que hemos tenido y los proyectos que ya tenemos en cartera, creo que los vamos a poder cumplir en este año 2022, que es la cubrición por parte del adjudicatario de las instalaciones deportivas, la cubrición del edificio de piscinas para consumo propio interno y el sobrante el sobrante del autoconsumo poderlo exportar. Pero para eso se está haciendo el proyecto, se está trabajando con toda esa explotación, con la superficie que tiene, la que se puede utilizar, los problemas de anclaje además que están haciendo. O sea, ese estudio lo están elaborando ya. Y digo que con ese objetivo y con el de la Escuela Sipiriñe, que tenemos ya un proyecto para la colocación de placas solares y fotovoltaicas, con esos dos edificios quedarían prácticamente cubiertos el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Sopela o la obligación que tiene el Ayuntamiento de Sopela para cumplir las ODS. ¿Cuál es la explicación? Es que el edificio, ¿por qué lo está haciendo el adjudicatario, el edificio de piscinas? Porque es su concesión, es su edificio durante unos años, entonces, pero sus consumos, al ser un edificio municipal, repercuten en las ODS que tiene que cumplir el ayuntamiento. Por eso, nuestro esfuerzo en que ese adjudicatario resuelva, primero por interés propio, las cosas hay que decirlas claras, porque le va a costar muchísimo menos la energía de la que vaya a consumir, el autoconsumo que tenga en sus instalaciones, y segundo, en la Escuela de Sipiriñe. Una vez hecho eso, este equipo de gobierno, y tú sabes que has tenido reuniones con Edinor y ha habido conversaciones y ya habéis visto y Edinor concretamente está haciendo un estudio para crear esa comunidad energética local. Por supuesto que no vamos a poner ningún freno
a la creación de esa comunidad. No sé si con el estudio que haga Edinor, si con Barrisar, que es la empresa que está contratada por el ayuntamiento, eso quizás sería un poco lo de menos. Lo importante sería crear esa comunidad y a eso no nos vamos a negar siempre y cuando primero tengamos resueltos las ODS a las que estamos obligados como entidad municipal. ¿De acuerdo? Entonces, no aparece reflejado en el presupuesto, evidentemente, pero sí entra dentro de los planes de este equipo de gobierno. Eso con respecto a DBTU. Con respecto a la intervención del Elkarrekin Podemos, de Eder, bueno, la memoria histórica en este momento sigue manteniendo la partida que tiene, aunque ya parte del trabajo ya se hizo el año pasado y se consumió. Lo que pasa que una vez de que se termine este trabajo que está encargado y que se inició el año pasado, pues nosotros no tenemos ningún problema en seguir. No creo que se agote la partida con el trabajo que queda pendiente, pero tenemos ahí una partida y no tenemos ningún problema en seguir trabajando, bien sea con la UPV o con con la misma persona que ha hecho el trabajo que ha hecho hasta ahora. O sea que en ese sentido no creemos necesario que para este año 2022 haya que incrementar esa partida, porque con lo que tenemos podríamos iniciar un trabajo para este año 2022. Con respecto al alumbrado público y el plan energético municipal, bueno, eres consciente de que ese plan energético nos lo ha hecho esta empresa, lo tenemos, lo estamos poniendo en marcha y lo vamos a poner en marcha, como acabo de explicarle a John y al resto, y el alumbrado público, pues lógicamente tiene una partida. Estamos haciendo reparaciones continuamente y de hecho lo estáis viendo y sufriendo, pues porque hay mejora en la línea, por ejemplo, en la calle Mendieta, o sea que se está trabajando continuamente en esa mejora del alumbrado público, porque hay una única línea y entonces en el momento en el que se estropee, pues lógicamente ya no va a ser una noche de apagón, sino que sería, esperemos que no ocurra, para eso se está trabajando en ello, que sería una semana de apagones porque habría que cambiar la línea y lo estamos intentando hacer. Con respecto a Iruka, bien, oye, yo os dije que le daría, por mi parte no hay ningún problema en darle el mismo tratamiento que damos al resto de medios de comunicación, tanto escritos como de radio. De hecho, ya llevamos varios años trabajando con una radio local que es Vinilo, con la que colaboramos con una cantidad económica, pues bueno, pues a ellos les gustaría mucho más, pero bueno, es la misma que le damos a Vinilo, le damos a Bizkaia Irratia, que también es una radio que es absolutamente toda en euskera, le damos a Onda Vasca, damos a Deia unas participaciones, pero evidentemente no en los importes que habéis hablado de 10.000 euros. Claro, con 16 millones, 10.000 euros es para tomar un vino, pero es que no solo es medios de comunicación, sino que hay más. A todos estos grupos, creo que no llega a los 10.000 euros lo que les damos a todos, con lo cual el mismo tratamiento que les damos ahora a estos medios, pues les daremos al resto. Con respecto a la inversión en gestión directa, creo que hay un error de concepto. Tienes un error de concepto, Eder. Hablas que no podría el ayuntamiento gestionar la inversión de 5 millones de euros, que es el montante de los 2.800.000 aproximadamente que tiene que hacer el adjudicatario, y el 1,5 millones de canon que tenía que pagar, 1.600.000, no sé exactamente la cantidad que tenía que poner el ayuntamiento para poder hacer frente a ese contrato, pues esos casi 4 millones y medio y demás que no podíamos hacer frente con la gestión directa, y ahora tenemos unas inversiones de 4.600.000, sí, pero si hubiéramos hecho la gestión directa no podríamos hacer estas inversiones. El ayuntamiento sí tiene hoy, gracias a Dios, capacidad financiera de momento, pero cogemos estas inversiones que son un amplio abanico, porque de hecho, si os fijáis, el presupuesto del 2020, el presupuesto del 2021, el capítulo de inversiones era muy pequeñito, pues porque había otras preferencias en otros capítulos que había que dotar con más cantidad. Entonces,
Creo que ese es un error de concepto que has tenido. Sí es, efectivamente, no queríamos esa gestión directa porque no podíamos hipotecar esos 5 millones de inversiones, pero estos 4.600.000 son para otra serie de cosas que no habríamos hecho de ninguna manera si hubiéramos cogido aquel compromiso. Con respecto a Patricia, bueno, pues oye, efectivamente ha habido aportaciones que se han recogido de la misma forma que al resto de los grupos y, bueno, pues oye, valorar positivamente esa presentación que has hecho. Con respecto a Bildu, bueno, pues es de agradecer la valoración positiva que hacéis con respecto a los plazos y, por supuesto, al trabajo que han hecho desde el Departamento de Intervención y Hacienda para poder facilitar y dar la información lo más transparente posible y la creación de esos programas y la memoria, pues creo que ha sido importante. Con respecto al crédito global, pues deciros que efectivamente el que estaba el año pasado de COVID-19, pues este año lo habíamos trasladado, lo habíamos puesto con un importe superior y de acuerdo a las aportaciones lo que hemos hecho ha sido utilizar y trasladar directamente al presupuesto, cada uno con su partida, para el plan de empleo y el plan de empleo local y el proceso participativo de los presupuestos. Es decir, una vez, si este presupuesto tiene a bien aprobar, lógicamente habrá que hacer un buzoneo en todo el pueblo para que cada vecino o vecina pueda aportar las sugerencias, proyectos o cosas que quisiera realizar a lo largo del año 22 en su barrio, en su calle o en su zona y luego, lógicamente, el departamento técnico será el que haga las valoraciones de esos proyectos y bueno, pues ahí hay 100.000 euros para poder hacer esas aportaciones vecinales. Con respecto a la RPT del Euskaltegui, la eliminación por parte del director de ese Euskaltegui viene dada porque en este momento llevamos 2 años intentando contratar a una persona o ver de qué forma podríamos cubrir esa plaza. Es imposible, o sea, no hay una persona con ese perfil, pues porque no somos capaces de localizarlo, no vamos a dotar una plaza de una persona de ese calibre para que no lo podamos cubrir y preferimos cubrir otras necesidades que tiene el ayuntamiento y que sí se pueden cubrir y dotar ese dinero que estaba previsto en esa RPT a esas otras personas y demás. Con respecto a la aportación a ACNUR, el año pasado nos sugeristeis que lo hiciéramos con el Frente Polisario para el Sáhara. Evidentemente se hizo, pero es que, y creo que lo hemos trasladado en algunas de las reuniones, las complicaciones que hemos tenido para poder dar para el Sáhara esa subvención que estaba prevista en el presupuesto, pues ha sido realmente una locura. Inicialmente empezamos ya las gestiones con ellos pues a niveles de mayo, con conversaciones telefónicas con Brahim y con las personas que estaban en LACUA, con Ione y una cosa y otra, y al final creo que hoy en la Junta de Gobierno, si no me equivoco, se ha aprobado ya definitivamente la entrega. Pero es que ha sido una lucha sin cuartel, ha sido dificilísimo y por eso pensamos que era tan necesario como en el Sáhara, no lo vamos a negar, pero trasladarle eso a ACNUR. Con respecto a la bajada del importe de la oficina técnica, bueno, pues eso es el propio departamento el que ha dicho que con ese dinero tendría suficiente. Ten en cuenta que en Avaro el ayuntamiento no tiene que hacer ningún proyecto. El proyecto viene dado por la Junta de Concertación, el PAU, la aprobación definitiva del plan parcial, la reparcelación, el PAU y el proyecto de urbanización no es un tema municipal y en Loroño entiendo que habláis de la variante de Ripa, la mal llamada variante Ripa sería la calle Artadi, que afecta al sector de Ripa. Nosotros ahí hicimos, como bien sabéis, un estudio de viabilidad, una aproximación que ya se nos entregó y lo tenemos, y luego, pues hombre, hay personal que está trabajando en hay particulares que están trabajando y que están muy interesados en el desarrollo de esa unidad, y que bueno que estamos trabajando conjuntamente con ellos para ver de qué manera podemos ver si aprueban el plan parcial para poder hacer la ocupación anticipada y poder hacer ese vial o no. Entonces, eso sigue en marcha.
Con respecto a los bonos de consumo, pues la campaña ya está en marcha en este momento, se inició el día 17. Con respecto a la comisaría, no. Bueno, cada uno es muy libre de pensar en qué es lo que quiere hacer, pero la comisaría creo que es algo imprescindible. Sí debe estar en el centro del pueblo, pero el centro del pueblo también es la Rabasterra. Entonces, lo que no podemos hacer es tener lo que no debemos, o tenemos que encontrar un punto intermedio en el que de alguna manera para eso queremos sacar, y de hecho ya tenemos los pliegos hechos para poder sacar a subasta o al concurso la compra de una parcela o un espacio lo suficientemente amplio y dotarlo con una cantidad de dinero importante para que no quede absolutamente nadie que tenga una parcela o un local fuera de este concurso. Por eso se dotó con esa cantidad de dinero. Creemos que es lo suficientemente importante. Todavía hoy que yo sepa no hay parcelas en Sopelana que se vendan por más de ese dinero, con lo cual pues ya el primer paso estaría dado. Estamos convencidos que por menos también se pueden comprar, pero no queremos dejar a nadie fuera. La comisaría es algo fundamental y necesario, primero, porque Sopela sabemos que es un pueblo que está en crecimiento. Tienen la misma superficie y la misma comisaría que se hizo en el año 2008. Entonces creo que el número de agentes, el proyecto de policía que tenemos que tener en Sopela en cuanto a organización y organigrama, tenemos que pensar en una comisaría de policía de acuerdo a la población que va a tener Sopelana dentro de unos años, y la razón fundamental y el por qué hacerlo ahora no es otro más que en cualquier momento por parte del Departamento de Salud nos puede venir, Osalán, nos puede venir una sanción muy importante, porque en las condiciones en las que están conviviendo todos los agentes en esa comisaría, pues es totalmente insalubre, totalmente insalubre. Entonces, el proyecto que tiene el equipo de gobierno, que está consensuado con el sindicato y con la policía local, con el jefe de la policía local y también con la parte administrativa del ayuntamiento, es un proyecto de diseñar una policía, la pirámide completa, desde la creación de la plaza del oficial, que ya es obligado por ley, y todos los grupos para poder dar un servicio importante, de forma que como mínimo cada uno de los 3 grupos cuente con un agente primero y 7 agentes, con lo cual tenemos una dimensión de policía ya importante, que es imposible que sigan estando donde están, por mucha remodelación que le queramos hacer. O sea, lo que ya el traje no da más de sí, y ahí no entra más, no puede soltar los dobladillos porque ya no hay dónde coger dobladillo para poder anchar ese traje. Con respecto a la peatonalización de Aquilina Arriola y la Plaza Jaureguizar, sí, en la inicial, como bien has dicho, Urusne, ahí el proyecto iba a ser único, pero he explicado ya por qué razón la Plaza Jaureguizar quedó fuera, y lo que pretendemos es hacer un único proceso y un plan de ideas, y bueno, pues no sé si ya el hecho de que se declare un proyecto ganador ya es suficiente premio, pero bueno, ya se analizaría cómo hacerlo, y efectivamente queremos hacer, como ya lo dijimos hace unos días en la última reunión, sacar esa Plaza Jaureguizar para remodelarla y ponerla de acuerdo a las ideas que nos trasladen los y las vecinas del Sopela. Con respecto al Parque de Iturrieta, la cubrición del Parque de Iturrieta, bueno, sabéis que este era un proyecto que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral. La cubrición no sería la cubrición del frontón, sino sería la cubrición de toda la parte, todo lo que está el frontón, más la zona descubierta, la zona de juegos, donde ahora mismo hay una serie para jugar a fútbol 7 y cosas de estas. La cubrición de toda esa parte. El hecho de que el frontón sea libre y que no lo lleve Curene, pues bueno, ahí al final nosotros no hay ninguna conversación, ni ningún compromiso, ni nada, absolutamente nada firmado ni hablado con Curene, simplemente que fue una idea que surgió. ¿Por qué? Porque si cubres el frontón, lógicamente a ese frontón hay que sacarle más rendimiento que el hecho de que simplemente los vecinos y vecinas de Sopela puedan ir ahí a jugar a pala, a pelota, a mano, lo que fuere. El dar acceso libre, y además creo que es muy claro, si hay 4 críos
que están jugando a pelota, lógicamente si viene una cuadrilla de chicos mayores, pues lo que va a pasar es que esos críos salgan de ahí y entren los mayores. Eso es lo que queríamos evitar. De todas formas, de alguna manera habrá que crear un reglamento de uso de ese frontón, que lo tendremos que hacer entre todos y tendremos que ver de qué manera se explota o se le saca el mejor rendimiento a esa cubrición de ese parque. Entonces, a partir de ahí, la idea es cubrirlo y después, lógicamente, ver cómo quedaría cubierto el rocódromo y todo y cómo se gestionaría. Con respecto a la aportación hecha ya por un aseo en Las Rabas, que evidentemente en el proceso participativo que tenemos previsto para el mes de febrero sobre la revitalización de la Rabasterra, no solo la colocación del aseo, en ese momento lógicamente llevaremos esa propuesta de la puesta de la colocación de ese aseo y entendemos, como habrá otras propuestas por parte del ayuntamiento o ideas, pues porque de alguna manera tienes que arrancar con un proceso participativo para que la gente pueda opinar, pueda decir y dónde colocarlo, dónde ver su ubicación y hacerlo de esa manera. ¿Que es interesante poner otro aseo en Iturrieta? No hay ninguna duda. Eso es indudable. De hecho, el aseo autolimpiable que hoy está en funcionamiento en la Plaza Jaureguizar, después de haber estado muchos años parado, ese estuvo en Iturrieta. Lo que pasa que pues habrá que ver, estaba claro que no debía ser el mejor sitio porque los actos vandálicos nos obligaron a trasladarlo a Jaureguizar. Pero estudiaremos también esa posibilidad y no vamos a decir que no, porque en los pliegos que saquemos para uno, evidentemente podrían salir para los dos, pero bueno, eso ya lo analizaremos. En cuanto a las variantes de tráfico, bueno, pues las variantes de tráfico se han hecho ya los dos procesos participativos, tanto en la Rabasterra como en Uberaga y en Moreaga. Ahora mismo se está trabajando para hacer una entrega, se han hecho las entregas parciales a los que participaron en un proceso y a los que han participado en otro. Y ahora se está trabajando ya para hacer esa puesta en común de los dos procesos participativos y pues bueno, sacar de ahí las conclusiones de cómo mejorar el tráfico en Sopela. Y con respecto a las variantes, sabéis perfectamente que no se ha hecho nada, no, algo sí se ha hecho, porque de hecho ya Diputación, la variante de Urco, ya la tiene prevista en su PTS, con lo cual algo ya se ha conseguido y sabemos que esa se va a desarrollar, cosa que hasta ahora no había. Con respecto a la ampliación de Sipiriñe y el Plan General de Ordenación Urbana, lógicamente en el presupuesto no está porque el PGU ya tiene partida presupuestaria. Con respecto a la ampliación de Sipiriñe, eso es algo que no corresponde al ayuntamiento. El ayuntamiento ya ha hecho su trabajo cediendo por unos años la calle Goyene para la ampliación del patio y para que los críos en esta fase de COVID pudieran tener los grupos más separados y poder estar todos en el patio. Se han puesto 3 carpas para que haya zonas cubiertas y los críos puedan salir a la calle y no tengan que estar masificados o quedarse en clase, porque no pueden salir a la calle y no pueden estar masificados en el Aterpe. Y con respecto a la ampliación o el cambio de calificación de Zabalbide, sabéis que dentro del contrato del pliego del Plan General de Ordenación Urbana van 2 modificaciones puntuales, que una es la de Zabalbide, como se explicó el otro día en la reunión del Departamento de Vivienda, y vosotros efectivamente desde H. Bildu sabíais que se estaba haciendo y os pareció bien, va en la modificación del Plan de Avaro y la modificación de Zabalbide para el futuro edificio de Sipiriñe. Con respecto a los procesos participativos y la participación de Parte Artús, que era una de las cosas que queríais hacer en el año 2021, sabéis que hemos tenido distintas conversaciones, hubo un proceso de parón que después de hablar por teléfono dijimos, oye, ahora mismo no podemos, estamos de esta manera, lo dejamos para el otoño, en otoño hablamos y no hemos hecho, la verdad es que no se ha terminado, no se ha llegado a buen puerto, pero lo que sí hemos hecho dentro de los propios funcionarios, se ha hablado con ellos, quienes estarían dispuestos a formar parte de esa formación o a adquirir esa formación en procesos participativos para liderar desde el ayuntamiento esos procesos, pero la conclusión a la que llegamos, y así nos lo trasladaron los propios funcionarios,
era que efectivamente ellos podían estar liderando esos procesos participativos, pero la conclusión de esos procesos y la puesta en valor de las aportaciones de esos procesos, que debería de ser una empresa y no ellos quienes lo hicieran, con lo cual pues hacemos un pan como unas tortas, porque al final siempre deberíamos contratar a una empresa. Con respecto a Euskera y Cultura, evidentemente se hizo el convenio con la Ikastola para el Ibilaldi, ahí se dotó con una cantidad de dinero y por supuesto eso se llevó a efecto. Y luego, en cuanto a acción social, pues con respecto a la campaña de ludopatía, pues creo que esa campaña ya está hecha. Y ahora no me preguntes, no sé si Teresa quieres hacer alguna puntualización sobre eso para Se hizo la confirmar. campaña y se hicieron los talleres. Lo que sucede es que, bueno, cada vez que se hace una campaña o se hace un trabajo, se espera una memoria de la empresa que la desarrolló con una valoración. Esta valoración nos llega. Esta valoración no llega y sin más se cuelga en gestiona. Esta valoración lleva una tramitación, lleva un estudio y lleva un debate. Y tengo que recordar una vez más que para las áreas de acción social y empleo hay solamente una auxiliar administrativo, que es la que se encarga de preparar los decretos, de los informes de necesidad, de revisar todas las cosas, recibe personas, atiende cualquier consultas. Y entonces todas las cosas se ponen en marcha cuando buenamente se pueden, pero todas salen. O sea, creo que ya tenemos una memoria de la ludopatía y que se llevará su procedimiento cuando corresponda, porque también tiene un trabajo técnico y también tengo que recordar que el técnico que gestiona las áreas de empleo y acción social también gestiona las de cultura, las de turismo, las de informática, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que la falta de recursos humanos hace que muchas cosas se retrasen. Y creo que aprovecho esta intervención para decir que este proyecto de presupuesto lleva muchos días en la mesa. Yo estoy un poco, digamos, entiéndaseme, un poco dolida, porque yo mantengo una relación fluida con muchos concejales y no hubiera costado nada decir, oye, ¿por qué ACNUR y no otra cosa? Yo estaba abierta. De hecho, yo esperaba sugerencias. Por eso no he querido incrementar, para dejar un poco de campo, para aportaciones de otros grupos, cosa que, no sé, me ha sorprendido negativamente que no haya sido así. No he entendido muy bien, porque ya sabéis que yo tengo dificultades de audición, no sé sobre qué subvenciones me aparecen, Gurusne, es que no te he entendido. No, las de mujer de libre concurrencia, que no se ha usado nada. Es que no se ha presentado nadie. Nadie. Nuestra duda es si se publicita adecuadamente, si la gente conoce que se ha publicitado adecuadamente, se ha sacado por todos los medios, se ha publicitado, no se presentó, solamente se presentó, hubo una solicitud sin proyecto de Ugeraga. Se le requirió por teléfono, por mail, por la vía de la notificación, por todos, a través de todo, y se le han dado todos los plazos previstos y transcurridos los plazos no han presentado ningún proyecto. Luego tiene que darse por desistido. No hay ninguna asociación ni del pueblo hemos recorrido todos nuestros cauces para publicitar y no ha sido posible. Yo, si se os ocurre cualquier otra forma de hacerlo llegar, yo creo que hablé contigo incluso, que había una asociación de chicas jóvenes en Sopela que a lo mejor podían presentar algún proyecto, pero con el único requisito de constituirse legalmente, que es lo que pide la ley. El ayuntamiento no puede trabajar así como así. Las asociaciones tienen que estar legalmente constituidas y con una serie de compromisos. No ha sido así, pues lamentablemente no ha podido ser así. Y con respecto al resto de subvenciones, decir que de las de acción social en este año han sido 239 solicitudes que se están analizando, porque afortunadamente hemos decidido vincularlas de forma que hasta cuando se analizan todas el dinero se prorratea
para que todo el mundo tenga su subvención. Y en el caso adelanto que en las subvenciones del Departamento de Empleo ya están todas analizadas y no sé si dará tiempo a la próxima Junta de Gobierno local, pero ya están todas analizadas y se pagarán muy en breve y se ha agotado el 100% del crédito. Y bueno, una vez más, que ya sabéis que mi puerta siempre está abierta y mi teléfono siempre está disponible. Yo no puedo ir desafortunadamente muchos días al ayuntamiento, todos bien sabéis por qué, pero creo que Patricia, tú lo sabes, Gurusne, tú lo sabes, Eder, tú sabes que yo siempre estoy dispuesta a hablar de lo que sea. Y insisto que estoy un poquito decepcionada porque no he tenido ninguna sugerencia que yo hubiera podido debatir y plasmar. Si no os parece ACNUR, no hay, incluso podemos hacer una modificación para otra entidad que vosotros consideréis de ayuda a los refugiados. No te hubiera tenido ningún inconveniente, incluso, bueno, lo podemos ver. Me comprometo a repasar las cuestiones y dentro de las partidas vinculadas podemos mirar, subir aquí, bajar aquí, pues creo que, bueno, pues dejar eso, que mi idea de consenso y así como hemos de acuerdos, como hemos alcanzado con muchas formaciones a todos los niveles, desde el Estado a las autonomías, a distintos ayuntamientos y en diputación. Podemos colaborar en muchísimas cosas, en las cosas que nos acercan, que creo que todos compartimos cosas que nos acercan. Pues bueno, ahí lo dejo. El presupuesto es este. Si sale adelante no puede estar sujeto a una negociación, a una modificación dentro de la normativa legal y bueno, pues ahí queda. Eskerrik asko, Teresa. Vale, entonces, si hay alguno de los grupos que quiera hacer alguna réplica, quiera hacer algún comentario sobre el presupuesto. John, Eder, ¿algún comentario? ¿El Gurusne, Patricia, algún comentario? Gurusne, 3. Vale, entonces vamos a pasar a la votación de este punto. Patricia. Estás muteada, perdón. Estás muteada, Patricia, no te digo. Perdón, abstención. Eskerrik asko. Joseba. Arantza. Es. Unai. Es. Gurusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Es. Jon. Es. Amaya. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nick, bai. Ander. Es. Nacho. Bai. Aichiber. Es. Marilyn. Mikel. Es. Eskerrik asko. Vale, tenemos que hay empate a 8 y una abstención, con lo cual tenemos que volver a votar en la segunda vuelta. Patricia. Abstención. Eskerrik asko, Joseba. Arantza. Es. Unai. Es. Gurusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Es. Jon. Es. Amaya. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nick, bai. Ander. Es. Nacho. Bai. Aichiber. Es. Merlin. Mikel. Es. Eskerrik asko. Bueno, amaitu dut emango puntu hau, bastan gara argibide sustapen. Bueno, bai, onartute da, nire con el voto de calidad del alcalde queda aprobado el presupuesto. Hurrengo punture paseko gara, argibide sustapen eta kontrola tala. 7. puntua, presazko mozioak alagokorik bada. Si hay alguna moción de urgencia, punto número 7. ¿Alguien tiene alguna moción de urgencia? No, vale. Pasamos entonces al punto número 8, que es daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. A. Dación de cuenta del expediente número 38 de modificación presupuestaria mediante transferencia, expediente 4000/2021. B. Dar cuenta del expediente número 39 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 4068/2021.
C. Dación de cuenta del expediente número 40 de modificación presupuestaria mediante transferencia, expediente 4104/2021. D. Dar cuenta del expediente número 41 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 4137/2021. E. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 898/2021 del 15 de diciembre relativo a vocación a admisión de la adhesión de los establecimientos de Sopela al bono de la campaña Actívate Clic. Punto número 9. Ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. ¿Algún ruego, alguna pregunta, alguna moción no resolutiva? Vale. Sí, unas preguntas. Voy a preguntar sobre dos temas. El primer tema es para poner en contexto mis preguntas. Primero voy a replicar las manifestaciones del alcalde en el pasado pleno de noviembre respecto al acceso a expedientes municipales. En el pasado pleno de noviembre, el alcalde afirmó, abro comillas, el acceso a los expedientes ha existido. Después de hacer trabajar a los técnicos para dar el acceso, no se ha accedido a los mismos, cierro comillas. Esas afirmaciones del alcalde son rotundamente falsas. Cuando he vuelto a reclamar acceso a determinados expedientes municipales, he demostrado a diversos trabajadores del ayuntamiento que no tenía acceso real a varios de esos expedientes. Y tras insistir, he conseguido que me dieran el acceso solicitado. Por cierto, me dieron entonces el acceso de manera directa y sencilla, sin usar esas notificaciones electrónicas que tanto menciona el alcalde y que son absolutamente innecesarias. Notificaciones electrónicas que nunca he rechazado, sino que simplemente ni siquiera he intentado abrirlas, por ser redundantes e innecesarias. Además, el alcalde señala, abro comillas, después de hacer trabajar a los técnicos, cierro comillas. Y esta sobrecarga de trabajo a los técnicos está únicamente motivada por el empecinamiento del alcalde en obstaculizar el libre acceso y directo a los expedientes. Ningún técnico municipal tuvo que trabajar para darme acceso a expedientes antes de junio de 2020, fecha en la que el alcalde me bloqueó el acceso libre y directo a expedientes que hasta entonces sí tenía. Hasta esa fecha, yo mismo consultaba los expedientes que necesitaba sin dar ningún trabajo a nadie. Y ha sucedido varias veces, como puse en conocimiento de la Secretaría Municipal, que han llegado a emitirse decretos de alcaldía en los que supuestamente se me concedía acceso a determinados expedientes y no era verdad, puesto que había varios de los expedientes relacionados que se vio después, relacionados en el decreto, que se vio después que no tenía acceso real en el sistema a los mismos. Por tanto, mis preguntas son, ¿reconoce el alcalde que no existe ninguna norma o ley que expresamente impida conceder a todos y todas los y las concejales el reclamado acceso libre y directo a los expedientes municipales? El mismo acceso libre y directo que el alcalde concedió al actual portavoz de EH Bildu desde el inicio de la legislatura. ¿Y reconoce el alcalde que está obstaculizando intencionada e innecesariamente el acceso libre y directo a los expedientes municipales a determinados grupos políticos de Sopela, concretamente a los concejales de DBTU y del Carrequín Podemos? Y el segundo tema, y último. DBTU preguntó en el pleno... John, tampoco yo tengo acceso a los expedientes. Digo ¿Eso he que... dicho? Ah, bueno, bien, pero tú venías del grupo del Carrequín Podemos. Segundo tema. DBTU preguntó en el pleno de 30 de septiembre de 2021 por las ordenanzas para regular la conversión de locales en viviendas y para limpieza y ornato de Sopela. Desde entonces han pasado ya 3 meses. El alcalde y el presidente de la Junta Municipal de AJPNV se comprometieron, por escrito y con su firma, a aprobar estas ordenanzas en el primer semestre de 2020 y a finales de 2020, respectivamente. Por tanto, el alcalde acumula ya un retraso de 1 año y de 1 año y medio, respectivamente. En dicho pleno de 30 de septiembre, el alcalde me contestó lo siguiente, abro comillas. Con respecto a la ordenanza de ornato y limpieza, es un tema que está pendiente y esperemos que junto con el tema de los locales a viviendas, donde el borrador está prácticamente finalizado,
podamos sacarlos a la mayor brevedad posible. Cierro comillas. Sin embargo, hemos preguntado y el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sopela nos ha contestado lo siguiente. No tenemos borrador de ordenanza de cambio de uso de local a vivienda. Pregunto entonces, ¿es que mintió el alcalde cuando afirmó en pleno que ese borrador estaba prácticamente finalizado? Nada más. Simplemente decirte que en cuanto al acceso de expedientes, a los expedientes que solicitas yo firmo el decreto y se te da acceso. No hay ninguna orden por parte de nadie diciendo que no se te dé acceso. Punto segundo. Lo vamos a seguir haciendo de la misma forma que lo estamos haciendo hasta ahora. Te guste o no, lo siento. Se ha venido haciendo en las últimas legislaturas así y se seguirá haciendo así. Vuelvo a repetir, habéis emitido decretos diciendo que dabais acceso a expedientes a los que no dabais acceso real. Eran falsos. Espera, vale, ya sé que para ti todo lo que hacemos los demás es falso y el único que está en poder de la verdad eres tú, pero ya... Yo hablo de lo que puedo acreditar. Vale, me parece muy bien, pues te agradecería que lo acredites ante la secretaria del ayuntamiento para que si realmente yo hay algo que no haya cumplido con la legalidad actual, automáticamente me estire las orejas y acabe donde tenga que acabar. Se ha acreditado ante la secretaria. Estoy hablando yo. Segundo, hay algunos expedientes que se te dan, todos los expedientes se dan de la misma forma, telemática, y hay algunos a los que accedes hasta 3 veces. Por ejemplo, al del modus vivendi, al resto no accedes, no puedes acceder, no tienes acceso. Pero bueno, ese es otro problema, ese es tu problema. El acceso, de la misma forma que se le da al resto de los concejales que solicitan un acceso a un expediente, se les da a ellos y a ti. Y el único que tiene acceso libre hoy a expedientes es la concejal liberada de H. Bildu, porque sí se acordó en el Pleno y se sigue manteniendo. Y así se seguirá manteniendo. Con respecto a la regulación de lonjas a viviendas, según las normas subsidiarias hay unas zonas de Sopela en las que sí se puede hacer, se pueden transformar las lonjas a viviendas cumpliendo una serie de normas concretas. De hecho, ya hay alguna lonja a la que se le ha permitido el uso de vivienda cuando él considere o ella considere cuando lo tiene que hacer. Con respecto al tema de la ordenanza de viviendas, efectivamente está el borrador. Desde urbanismo lo que te habrán dicho o te habrán querido decir es que ese borrador todavía le queda trabajo, pero ese borrador que ha estado parado, y eso te lo puedo garantizar porque ha estado parado, se inició hace más de un año. Lo que pasa es que ha habido otros problemas que ha habido que resolver con anticipación y por eso no se ha seguido con ese borrador. Pero ese borrador está iniciado. Y en cuanto a la ordenanza de ornato y limpieza, pues esa no nos ha dado tiempo a iniciarla, aunque sí me gustaría, porque efectivamente hay algunos que lo único que hacen es enmierdar todo el pueblo de mala manera, cuando encima creo que el resto de la ciudadanía no lo necesita. Y no quiere que sea así, pero algunos están empecinados en seguir enmierdando todo el pueblo y pegar pancartas y pintadas en todas las paredes del pueblo. Mejor si las pegarían en sus habitaciones y pintarían sus habitaciones y las decoren y luego que las suban a redes, que seguramente tendrá mucha más repercusión que pintándola en una pared del pueblo. Vale, ¿alguna pregunta más, alguna sugerencia más, algún ruego? Sí, yo tengo una cuestión sola, una duda. Sobre lo del estudio este que está realizando Edinor, me imagino que a esta empresa se le estará dando una información que luego le incapaza, o bien se comparte con todas el resto de empresas que puedan licitar, o se le está dando una información privilegiada. Supongo que eso se tendrá en cuenta. Y luego, pues me gustaría que quedara constancia de que Edinor es es Petronor, una comercializadora de Petronor, que por un lado vende chapapote, pero luego se pone el traje verde y vende energía alternativa. Se están queriendo meter en lo del el comercio del hidrógeno, quieren vender energía de cualquier tipo, hasta de fósil, química o la que sea. Y ahora también he leído recientemente que quieren reciclar aceite usado para combustible de aviones. No hay aceite en el mundo
reciclado para soportar semejante gasto. Y además, o sea, espero que no terminen deforestando a la Amazonía para comercializar este recurso. Luego, eso sí, se llevarán un bien de recursos de la Next Generation, porque se declararán en su memoria que están alineados con los ODS y estupendo. Entonces, bueno, no sé, solamente quiero que quede constancia, que me parece muy bien que se hagan estudios, pero que toda la información que se facilite a esa empresa se facilite a todas las empresas en el caso de que esto debería licitar y hay otros productores más pequeños y más locales que podrían acceder y no precisamente Edinor, que es, digo, que con una mano te doy chapapote y con otra te doy energía requete verde. Evidentemente, lógicamente, cuando haya que sacar la licitación, si es que es el caso, todas las empresas tendrán la misma información. Eso sí es evidente y de hecho ya ha habido alguna anteriormente, ya hace tiempo, no presentó ninguna propuesta, pero sí se le dieron también esa información para que pudiera realizar un estudio. Algún día igual lo traerá, pero sí. ¿De acuerdo? ¿Algún tema más? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo rápidamente. Es un ruego. El 1 de diciembre a mediodía me gustaría recordar que tuvimos una reunión, Josu, con respecto al orden de intervención en los plenos. No he querido sacar el tema antes por dejarlo al final. Creo que esto es un ruego y va al final. En esa reunión estuviste de acuerdo. No sé si es que ha sido un despiste o no. Entonces, si hay una justificación, me gustaría saberla y si no, recordar que según el reglamento municipal, el orden de intervención viene determinado por la representatividad. Creo que la representatividad del grupo del Elkarrekin Podemos con más de 800 votos es mayor que la representatividad de la concejala no escrita y por lo tanto creo que la concejala no escrita en estos momentos yo creo que se representa a sí misma y entonces su orden de intervención tendría que ser el primero, no después del grupo municipal del Elkarrekin Podemos. Es que recasco. A ver, con respecto a eso, efectivamente tuvimos esa reunión y yo en principio, como comprenderás, Eder, a mí me da igual que intervenga la primera, la quinta, la sexta, la tercera o la segunda, ahí no tengo ningún problema. Lo que pasa que después sí tiré un poco de hemeroteca, vi lo que se hizo, hablé con la secretaria del ayuntamiento y le comenté, oye, ¿qué se había hecho en la legislatura anterior en la que se dio una circunstancia similar? Dijo que no se modificó nada, simplemente el orden de intervención era el mismo. Dije, bueno, pues si ya tenemos un precedente, tampoco vamos a cambiar. Hombre, si hay un ánimo expreso que eso se cambie y demás, pues hombre, pues lo cambiaremos, pero en principio como no hubo ninguna modificación en la legislatura anterior, por eso he seguido con el mismo criterio, no por otra razón. Como comprenderás, no es nada ni personal ni a mí me da igual al final el momento de la intervención, pero por eso no se ha modificado. Pero si insistes en que quieres que se modifique, pues bueno, pues hablaré con la nueva escrita y le pondremos un momento de actuación separado del grupo. ¿Vale? Sí, bueno, no es porque no es ni algo personal mío tampoco, simplemente que también el escrito en el que se remitió al alcaldía en su momento también en su punto 7º y aplicando en virtud, cito textual, en virtud de lo establecido en el artículo 89 del ROF, procede a ubicar a la concejala no escrita en una nueva ubicación en el pleno del ayuntamiento, separada de su grupo anterior. Evidentemente, esta petición remitida a la alcaldía lo que quiere constatar de manera visual, tanto en pleno como yo creo que es evidente de manera en las intervenciones mientras los plenos sean telemáticos, es que esta persona ya no pertenece al grupo, simplemente por una cuestión de representatividad y de visualización de una constatación de ese hecho. Y simplemente yo lo recalco porque también es petición de la propia coalición a la que pertenece este grupo político. Es que recasco. Vale, de acuerdo, pues tomo nota y bueno, pues ya le daremos forma ya para el pleno siguiente. De momento, mientras el cambio de ubicación, lógicamente, mientras sean telemáticos no da lugar, pero bueno, pues modificaré el turno de intervención. ¿De acuerdo? Vale, ¿Algún comentario más? Bai, gu galdera bat daukagu. Sí, queríamos traer un ruego, es el siguiente. En el pleno del mes pasado se trató el tema de la
Miquel, Sí, Miquel, ¿puedes hablar más alto? Es que yo casi no te oigo. a ver si. ¿Ahora un poquito mejor? Sí, gracias. Sí, sí. Sí. Decía que el mes pasado se trajo al Pleno la redignificación y el cambio de uso del Hotel Modus Vivendi y que dejó a la luz una irregularidad muy relevante, como es el aumento significativo de la edificabilidad máxima permitida. En ese caso concreto superaba un 11% del autorizado. Desde EH Bildu consideramos necesario que se ponga en práctica inspecciones urbanísticas para tratar de atajar y corregir este y otros tipos de actuaciones que no se ajusten a especificaciones propias del planeamiento urbanístico. Por ello, solicitamos formalmente que por parte del órgano o departamento correspondiente, ya sea Secretaría, Oficina Técnica o ambas a la vez, se elabore un plan de actuación de inspecciones urbanísticas para realizar una intervención preventiva y programada para el control y correcta ejecución de las actuaciones urbanísticas concedidas por este ayuntamiento. Como sugerencia de contenido del plan, planteamos 3 grandes apartados. Uno, que sería el régimen jurídico y competencia municipal. 2, las funciones y objetivos prioritarios del plan. Y 3, el procedimiento y método de actuación. Hecha esta solicitud, creemos que sería conveniente que se fije, por una parte, un horizonte temporal para la elaboración de un borrador del plan, así como la metodología para su debate, aprobación y puesta en funcionamiento. Por todo ello, quedamos a la espera de respuesta en la próxima Comisión de Urbanismo o bien en el pleno del próximo mes de enero. De acuerdo. Eskerrik asko, Miquel. Pues si no hay más preguntas ni más comentarios, damos el pleno por terminado. Eskerrik asko.